me presento, soy el psicólogo Omar Susano. Estamos en el podcast Perspectivas Psicológicas con un gran tema. Así es que si pudieras apoyarme, colega, diciéndome tu nombre y también el nombre del tema del día de Claro, hoy. colega, con gusto. Pues yo soy Israel Galicia, psicólogo y tanatólogo clínico. Estamos aquí para tratar un tema más, ¿no? De toda esta serie de temas que nos hemos propuesto para este inicio de año y pues yo creo así nos vamos a aventar mínimo, no sé, un tercio de año, ¿no? Hablando de estos temas que son los trastornos mentales y los trastornos de la personalidad. Entonces, hemos tocado lo que es la depresión, lo que es la ansiedad. Después hicimos ahí un cierre de año del 2024, inicio 2025. Después hicimos el tema ¿no, colega? De los trastornos mentales y de personalidad a grandes rasgos, así como un poco hablar de lo que son, cómo se diferenciaría entre un trastorno mental y un trastorno de personalidad. Ahí le recomendamos esos podcasts y los anteriores, obviamente, que nos apoyen con like, con compartir todo esto. Y pues así nos hemos ido, ¿no, colega? Trastorno bipolar, trastorno obsesivo compulsivo. Y ahorita estamos con este trastorno que pareciera está de moda, ¿no? Ya tiene un rato ahí como que ya es bien fácil que cualquier persona, incluyendo maestras, maestros, casi el vecino, ¿no? Diagnostiquen el trastorno por déficit de atención y a veces con hiperactividad, otras veces sin hiperactividad, ¿no? El famoso conocido TDAH, ¿no, colega? Que es el que vamos a ver en este podcast. Así es, y bien lo dices, ¿no? O sea, esta cuestión de que está de moda, porque pues a final de cuentas, te voy a ser bien sincero, pareciera como que nos estuviéramos echando la bolita entre maestros y psicólogos, de quién lo atiende, que si tú lo atiendes, que si yo lo atiendo, y ahorita vamos a ver por qué. O sea, las causas pues pueden ser el que una persona con este trastorno pues requiere de apoyo, ¿no? Apoyo educativo, y aparte de un apoyo educativo especial. Es por eso que cuando las personas pues no conocen su trastorno, de repente tienen que empezar a entenderlo, pero necesitan un tratamiento especial en psicología que pueden dar un tipo de psicólogos, no cualquier psicólogo, sino un tipo de psicólogos, y cuando esto se vuelve crónico, ya lo da otro tipo de psicólogo, el cual pues ya comentaremos esto, nada más así como meterles la duda, pero es importante porque yo cuando trabajaba en el DIF, pues nos llegaban muchos casos de TDA, o sea, de hecho, soy sincero, un 60% de casos eran de TDA y eran mandados por las escuelas, porque pues, te soy sincero, no sabían qué hacer con los niños con TDA. Entonces, y también aparte los diagnosticaban los maestros, así como que, pues este no hace caso, entonces que vamos a mandarlo al psicólogo, ¿no? Y en muchos casos, soy sincero, o sea, la mayoría no tenían las características de un TDA, ¿no? Aplicando ya algunas pruebas, te das cuenta, pues que sí eran traviesos y todo, pero que no necesariamente tenían falta de concentración o las características de impulsividad, ya iremos viendo, ¿no? Pero que a final de cuentas me parece que sí es o no sé si ya haya cambiado. Ahorita vamos a ver algunas cosas que dicen los gobiernos respecto al TDA, que ya hicieron ampliaciones, especificaciones, pero dice que desde 2014, yo trabajé en el DIF en 2017 y soy sincero, parecía que todavía no le agarraban el modo a esto, ¿no? Entonces, pues bueno, al respecto, no sé si quieras comentar algo, colega, o comenzamos con algunas pues, cuestiones, ¿no? Definiciones y Pues demás. nada más para aportar un poquito a esto que comentas, colega. Sí, definitivamente el TDA vamos a manejarlo así, TDA, trastorno por déficit de atención. Ya la hiperactividad es un complemento que muchas veces se da, por eso se conoce así, TDAH, pero en realidad es TDA, ya a veces le agregamos la H de la hiperactividad, que es la mayoría de las veces, pero también sería importante comentar que uno de los síntomas o características del TDA es la atención dispersa. ¿Y por qué lo comento ahorita al principio? Porque hay quienes lo manejan, colegas incluso, como si fuera un sinónimo de TDA, pero no es así. En realidad la atención dispersa se puede deber a muchos factores, nada más que cuando una persona tiene atención dispersa, en automático dicen TDA, o TDAH. Entonces, nada más entendiendo esa parte, que la atención dispersa es un síntoma, un rasgo o una característica que sí normalmente es parte del TDA, pero no es el TDA en sí. Hay muchos factores, o ahorita vamos a ir analizando todo esto. ¿Por qué comento esto, colega? Porque la atención dispersa también se puede deber a un factor emocional o a un factor psicológico que no tenga que ver con el trastorno por déficit de atención, entendiendo que este último, el TDA, normalmente lleva el aspecto genético, el aspecto neurológico. Esa es la gran diferencia. Cuando decimos atención dispersa, podemos a lo mejor referirnos a alguien, no nada más niños, porque también vamos a ir aclarando eso, ¿no? Es niños, adolescentes e incluso adultos. Ya después entraremos ahí en la polémica de siempre, colega, que nos resistimos al DCM y a las teorías que manejan por ahí la Asociación Psiquiátrica Americana y todas esas cuestiones que
normalmente se relacionan a las farmacéuticas, a los grandes laboratorios, pero bueno, ya ahorita iremos yéndonos a ese aspecto. Nada más quería iniciar con esto y también recordarle a nuestro auditorio que para el siguiente podcast vamos a ligarlo con otro trastorno que está también en aumento, pero de manera muy significativa y de manera muy preocupante, ¿no, colega? El TEA, ajá, el trastorno del espectro autista, pero ese ya lo dejaremos para el siguiente podcast, que es el tema que viene. Nada más quería adelantar eso también. Adelante, colega. Sí, una cuestión también que quería mencionar es que también personas con TDA pueden llegar a confundirse en cuanto a la forma de comportarse y demás, tal vez con las personas que también que tienen altas capacidades, ¿no? Creo que es el término que ahora se le da a lo que antes le llamaban capacidad intelectual adelantada o algo así, pero que en este tema se pueden asemejar porque los comportamientos pueden ser en algún punto parecidos, ajá, con la diferencia pues que claro, o sea, a la persona con altas capacidades, que supongo que también vendrá en los trastornos del DSM, o supongo que podría venir, también son personas que se pueden desadaptar, ajá, entonces por su desadaptación al medio, donde de repente se aburren, donde de repente ya no ponen interés en las cosas, pues puede parecer que tienen dificultad para entender cosas, para concentrarse y demás, cuando en realidad a lo mejor simplemente se aburrieron, ¿no? O sea, tienen tan altas capacidades que el medio ya no les está haciendo suficiente y por eso es que están como que dispersos, ¿no? Pero ya, creo que en algún punto los podremos como que checar por qué, ¿no? O sea, por qué las características del TDA se asemejan a alguien con altas capacidades. Pero bueno, entonces en este caso, si me lo permites, entonces voy a... Aquí hay un detalle con esto que comentas, colega. Sí es cierto, ¿no? Lo que tú comentas es bien importante porque sí efectivamente los confunden y nos han tocado en el consultorio, ¿no? Que de repente, pues lejos de tener TDA, más bien son alumnos que pueden ser muy brillantes, incluso con TDA, ¿ah? Pero cuando se diferencia que a lo mejor no estamos hablando del trastorno por déficit de atención, estos alumnos que aprenden rápido o que incluso aprenden de una manera diferente, el famoso aprendizaje kinestésico, ¿no? Que no tiene que ver con el observar al maestro que está ahí escribiendo en el pizarrón o escuchar a la maestra que está hablando, está exponiendo algo de manera oral, sino el kinestésico que necesita vivenciarlo, necesita movimiento, necesita experimentarlo, tal cual, ¿no? Pero el asunto aquí, colega, es que cuando estos niños empiezan a alterarse, sí efectivamente pueden desarrollar hiperactividad, ajá. Me refiero a los niños que tienen esas altas capacidades o pueden desarrollar otros tipos de trastornos relacionados al estrés, a la ansiedad, a la depresión, precisamente por generar esa frustración por ser incomprendidos, porque muchas veces nos damos cuenta que los alumnos, y no necesariamente cuando tienen esas altas capacidades, sino lamentablemente hay que decirlo por la deficiencia de las educadoras o los educadores, ¿no? También los niños se los comen, ajá, a veces hay niños que tienen mucho mayor capacidad que el mismo maestro o la misma maestra, ¿no, colega? Adelante. Así es, y pues definitivamente como todo poder, pues hay que tener también pues la posibilidad de controlarlo, ¿no? Y en ese aspecto, a pesar de tener mucha intelectualidad, pues también pudiera ser que esté desbordado, ¿no? Esa capacidad de controlarlo, y entonces por eso pareciera como que ni se adapta el maestro al alumno, ni el alumno al maestro, ¿no? Pero bueno, entrando al tema ya del TDA, pues te lo voy a platicar un poquito como se lo platicaríamos a lo mejor a un adolescente. Y el TDA es un trastorno que afecta la forma en que nuestro cerebro procesa la información. Las personas con TDAH pueden tener dificultades para prestar atención, controlar sus impulsos y mantener la calma. ¿Cómo se siente tener TDA? Imagina que tienes 1.000.000 de pensamientos y sensaciones en tu cabeza al mismo tiempo. Es como si tu cerebro fuera un ordenador con demasiados programas abiertos al mismo tiempo. Puede ser difícil concentrarte en una cosa porque siempre hay algo más que te distrae. ¿Qué síntomas puede tener alguien con TDA? Algunas personas con TDA pueden experimentar dificultades para prestar atención en clase o cuando se les habla, problemas para seguir instrucciones o completar tareas, impulsividad o cómo interrumpir a los demás o hacer cosas sin pensar. Hiperactividad como tener dificultades para sentarse quieto o estar siempre en movimiento. Dificultades para controlar la ira o la frustración. ¿Es algo malo tener TDA? No, tener TDA no es algo malo, es solo una forma diferente de funcionar. Muchas personas con TDA son muy creativas, inteligentes y capaces. Sin embargo, puede ser un desafío para algunas personas, especialmente en entornos como la escuela o el trabajo. ¿Qué puedo hacer si creo que tengo TDA? Si crees que podrías tener TDA, es importante hablar con un adulto de confianza, como un padre, un maestro, un médico. Ellos pueden ayudarte a obtener esa evaluación y, si es necesario, encontrar tratamiento. ¿Qué tratamiento hay para el TDA? Hay varios tratamientos para el TDA, incluyendo medicamentos que pueden ayudar a controlar los síntomas, terapia conductual que puede ayudar a aprender habilidades para manejar el TDA, cambios en el estilo de vida, como hacer ejercicio regularmente, comer una dieta saludable y obtener suficiente sueño.
Ahí yo le agregaría, Ujú. colega, y ya es algo que vamos a ir tocando más adelante, pero también creo que uno de los tratamientos posibles pudiera ser con psicólogos educativos, ¿no? Porque a final de cuentas tienen pues esa educación que les dieron a ellos para tratar a detalle ciertas cosas, cierta educación especial, ¿no? Entonces ahí entraría un poco también este tratamiento. Entonces, pues nada más, creo que sería esto hasta aquí. Nada más sería la parte que quisiera hacer notar, colega. No sé si hasta aquí tú quieras comentar algo al respecto. Sí, claro, colega. Aquí, digamos que añadiendo a todas estas características que comentas, que son importantes, ajá, para que una persona pueda identificar la posibilidad de la presencia del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿no, colega? Pero aquí hay que entender algo bien interesante. Entre los factores que pueden de alguna forma, ser los responsables, o por decirlo así en términos clínicos, la etiología del TDA tiene que ver precisamente los neurotransmisores. Ajá. Digamos que el TDA es un trastorno que suele ponernos de cabeza a todo el sector de la salud mental, ¿no? Porque es difícil de entenderlo, ¿no? En algún podcast hablábamos que otro de los trastornos que nos suele dar dolores de cabeza es la psicopatía, la sociopatía, ese tipo de trastornos, esos de personalidad, este es trastorno mental, ahorita vemos por qué. Son complicados y hasta la fecha la ciencia no tiene una explicación clara. Ajá. Yo aquí me voy a diferenciar un poquito de los términos, a lo mejor de los enfoques cognitivo-conductuales, colega, que sí tienden a llevar este asunto al aspecto neurológico meramente hablando, y ya después los factores ambientales, sociales, familiares, personales, etcétera, ¿no? Pero sí me gustaría platicar un poquito sobre el sistema nervioso. Entendemos que el sistema nervioso, pues es ese sistema que está relacionado con nuestro ambiente. Ajá. A través de nuestro sistema nervioso vamos a captar, vamos a sentir, ajá, de alguna manera se generan las sensaciones que nosotros obtenemos del medio por medio de los cinco sentidos. Esto lo vamos a ir platicando de manera de lograr entender junto con lo que tú comentas, ¿no? Cómo pudiera funcionar la mente, el cerebro de un chico, de un niño, de un adolescente, de un joven, de un adulto con TDA. Y después añadimos la parte de la hiperactividad. Ajá. Entonces, el cerebro, colega, tiene lo que está compuesto por lo que son las neuronas o las células nerviosas, ¿no? Tenemos desde 70.000 millones hasta 100.000 millones, por ahí dicen los estudiosos del cerebro. Ajá. Pero aquí lo que hay que entender, colega, que el cerebro, las neuronas se contactan, mandan información entre ellas, ajá, siempre están en comunicación, y ahí es donde se supone, desde el aspecto neurológico, está el problema con el TDA, cuando lo enfocamos desde el aspecto neurológico, ajá, desde las neurociencias. Una neurona está aquí, otra neurona está acá, se conectan, no se tocan, ajá, están así, digamos así, se conectan un brazo de una neurona, el brazo de otra, ¿no? La sinapsis, ¿no? Este espacio sináptico donde están los neurotransmisores que se encargan de recibir información que viene de una neurona y llevar esa información a otra neurona. ¿Por qué esos neurotransmisores son tan importantes? Porque son los que capturan el impulso eléctrico, colega. El impulso eléctrico no puede llegar de una neurona a otra directamente, le genera un shock eléctrico, ¿no? Entonces, ahí están los neurotransmisores, capturan la información que viene como estímulo eléctrico, lo convierten en estímulo químico y lo transmiten, ajá, a la otra neurona, lo vuelven a convertir o digamos lo dejan escapar ya nuevamente liberado como impulso eléctrico. Supuestamente desde estas teorías que manejan el aspecto neurológico del TDA, el neurotransmisor que recibe no es capaz de recibir plenamente este impulso, es decir, no lo convierte en químico y no lo transmite al otro lado de una manera correcta. Entonces hay como un shock ahí, ¿no? Un conflicto ahí en comunicación de neuronas, y es ahí donde se puede promover o provocar el TDA o algunos otros trastornos, la depresión, la ansiedad generalizada, el trastorno bipolar, van relacionados a esto. Ajá. Ahora, ¿cuáles son esos neurotransmisores que a la vez también son químicos, son hormonas que andan por ahí? Son la dopamina y la norepinefrina. Ajá. Esos dos neurotransmisores bien interesantes en la comunicación entre neuronas son los que supuestamente, y digo supuestamente porque no está plenamente comprobado, ajá, como que ya hay estudios, resultados que sugieren eso, ajá, pero todavía sí creen el TDA así y así, pum, ¿no? Porque hay otros factores que de repente hacen dudar, pero bueno, si nos vamos a de lleno a que aquí sí vemos ese factor donde estos neurotransmisores no están cumpliendo su función, entonces viene esa desadaptación, colega, ajá, en donde el niño, el adolescente, el adulto no son capaces. Ajá. ¿Por qué comento esto? Hay que entender que el TDA no es un problema de voluntad, ¿sí? No es algo así como que el niño no quiere hacer caso, ajá, no te quiere poner atención, no quiere llevar a cabo esas reglas o esos límites o lo que tú le dices, no es así, en realidad no puede, ¿sí? Es una situación de que no puede debido a este factor o a otros que iremos viendo, pero ahorita me quería centrar en esta parte del cerebro, ¿no, colega? Entonces, ¿qué sucede? Que nuestro cerebro funciona de dos maneras, ¿no? Vamos a ponerlo así. De una manera inconsciente o automática,
y de otra manera consciente. Ajá. La manera automática e inconsciente funciona mucho más rápido que la manera consciente, ¿sí? Porque en la conciencia entran otras situaciones cognitivas que pues detienen un poco el proceso, ¿no? Lo hacen más elaborado y por tanto un poquito más tardado. Que estamos hablando de milésimas, ¿no? De segundo, ¿no? No estamos hablando de minutos, ni siquiera de segundos. Es algo muy, muy, muy mínimo, ¿no? Pero bueno, el asunto es que estos neurotransmisores, una de las teorías dice que no reciben bien la información, por tanto no la pueden transmitir a la siguiente neurona o las siguientes miles o millones de neuronas y se da este desajuste donde el niño, el adolescente o el adulto no pueden poner o centrar su atención en algo en específico. Ahora, como tú decías esta parte, colega, de tener tanta información como en un programa, en una computadora, ¿no? Abrir un montón de programas, poner música, poner un video, abrir fotos al mismo tiempo, pues es un bombardeo de información que recibe o que recibimos todos los días, porque ahorita, por ejemplo, estamos haciendo el podcast, pero a lo mejor acá por la ventana va pasando un pájaro, un avión, no sé, o por acá se oye un sonido, entonces eso me distrae porque no me puedo concentrar. Acuérdense de esto, no puedo, no es que no quiera, ¿no? Y como no me interesa el podcast, pues voy a ver mejor el avión que va pasando por allá, ¿no? O como no me interesa lo que está diciendo Israel o Omar, mejor escucho la música que tiene el vecino. No, ajá, no es así, en realidad es esa parte, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a entender? Que hay otra teoría que dice que sí recibe, pero cuando se recibe una cantidad de impulso eléctrico, no va a pasar todo, sino que parte de él regresa a la neurona de donde proviene la información. Y en ese regresar, también se comenta que muy posiblemente sea donde está el problema. Ajá. Al final de cuentas, en el aspecto neurológico va a haber un problema ahí con los neurotransmisores. Por eso hay veces, pero muy, muy contadas, ajá, en las que quizás sí se requiere un medicamento que ayude a esos neurotransmisores. Es bien complicado poder determinar esto porque lamentablemente, colega, para todo quieren medicar ya. Ajá. Y ya entraremos a ese tema, de la medicación, como es todo, yo me atrevo a decir incluso hasta una especie de mafia ahí para ganar dinero, ajá, pero a cantidades extraordinarias, ¿no? Exorbitantes. Pero bueno, iremos entrando a ese tema. Nada más esta parte, ¿no, colega? La dopamina y la norepinefrina son los neurotransmisores que juegan un papel importante en esta situación de la atención que podemos centrar en algo. Y nada más este ejercicio que podemos ponerle a la gente para que logre entender qué sucede. Ajá. Si yo me pongo a leer un libro, pero de esos libros densos, así que difíciles de entender por los conceptos científicos o literarios que pueda tener este libro, y al mismo tiempo pongo música a buen volumen, pongo a alguien que me empiece a hablar, pongo la televisión y una serie de estímulos, cuando yo le pregunto a esa persona qué entendió del libro, pues no entendió nada. Ajá. Esa es la parte que hay que entender de alguien que sufre esta situación, que le cuesta trabajo concentrarse en algo, poner atención y por tanto todos los demás estímulos son distractores. Esos distractores pueden generar mucha ansiedad y esa ansiedad puede ser desbordada en conductas, en movimiento y es cuando viene la hiperactividad, es decir, una actividad más alta de lo normal. Ajá. El niño inquieto, distraído, que molesta, que interrumpe, que se para en el salón, que habla cuando no debería de hablar. Ajá. Ese tipo de cuestiones que mencionaste, colega, pues es la parte neurológica. Ayer hablando de todo lo demás, colega. Un punto importante que me parece importante decirlo, valga la redundancia, es el tema de la sobreestimulación que vivimos en la actualidad, ¿no? Tenemos tanta información respecto a lo que podemos hacer para ayudar al niño, vemos en manuales o demás en internet, cómo ayudar al niño a ser un posible genio, ¿no? Entonces, las mamás es muy común que les sobreestimulen a los niños y entonces el niño en un momento dado entra en frustración y puede desarrollar pues esta característica del TDA porque lo sobreestimularon, ¿no? Entonces yo sí una de las cosas que les pues promovía mucho en el DIF era eso, que primero conocer a la mamá para saber qué estaban haciendo con el niño, porque a veces me decían, pues es que te mandaron a un niño, ¿no? Y la mamá la están atendiendo allá. Y yo así como, no, espérate, o sea, que venga la mamá porque necesito conocerla, saber qué hace con este niño. No es como que me mandes un paquetito y aquí lo vamos a arreglar, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto me parece como muy importante también el trabajo integral con los papás, ¿no? Con el tutor, con quien se cargue de cuidarlos, para saber qué están haciendo con el niño. O sea, nosotros no somos magos para decir, pues es que el niño se le va a quitar con esto y con esto o demás, ¿no? Tenemos que saber todo lo que está pasando alrededor en su entorno, ¿no? Adicional a esto, bueno, no sé si quieras mencionar algo respecto al tema de la sobreestimulación, ¿no? Porque sí llega a ser un punto importante. Pues, el celular, la tablet, la computadora, las aplicaciones en la televisión, ¿no? Todos esos sistemas de aplicaciones streaming, ¿no? De Netflix, Disney, Max, todo eso, ¿no? Que en todo momento se puede estar ocupando, pues sí, definitivamente es esa situación, ¿no? Y aparte, la sobreestimulación, como dices, colega, con todo lo que ya nos bombardean de información, pero pues vamos a irnos centrando poco a poquito en
en todo eso, pero sí, definitivamente es un factor importante porque esto hace que incluso aunque no se tenga TDA, pudiéramos tener a lo mejor ansiedad o hiperactividad, ¿no? Por esa sobreestimulación. Llámese los videojuegos, ¿no? Que a veces ya son tan intensos, tan vivenciales, esa, como, ay, se me fue ahorita la palabra, realidad virtual, ¿ah? La famosa realidad virtual que ya lo están viviendo, entonces el cerebro interpreta como que esa situación es real y entonces va a reaccionar, ¿no? A esa situación porque tenemos instintos, ¿no? Entonces, esa parte es importante y voy a aclarar algo aquí que a lo mejor después, ay, me voy a estar aventando mi round con colegas que suelen estar en contra del psicoanálisis y parece que nada más me ven para eso, ¿no? Estás mal por el psicoanálisis, no es cierto, pero bueno, es parte de esto, ¿no, colega? En el psicoanálisis normalmente se descarta la gran mayoría de las veces, salvo un 1 o un 3% de los supuestos niños que llegan a consulta por hiperactividad, tal vez del 1 al 3%, algún factor neurológico. Todo lo demás es ambiental, todo lo demás es aspecto social, dinámica familiar, situaciones personales, ¿ah? Y obviamente conflictos en el inconsciente y una disputa entre el ello, el yo y el super yo. ¿Ah? Eso es en el psicoanálisis. Prácticamente desde el aspecto psicoanalítico clásico u ortodoxo, se elimina el TDAH como un factor o una enfermedad o trastorno neurológico o psiquiátrico, ¿no, colega? Eso sí, quiero dejarlo bien clarito. Yo no soy tan ortodoxo en ese sentido, pero sí suelo inclinarme un poco más a la parte de la psicoterapia y eliminar el medicamento en la medida de lo posible. Obviamente no de manera antiética o nada más porque uno quiera, no, pues no tomen medicamento, ya no. A veces se requiere, pero después de una valoración, una amplia valoración, ¿no, colega? No es así como que el psicólogo haga sus pruebas psicológicas, su valoración, llévenlo al neurólogo, al psiquiatra para que ya le den el medicamento. No, también hay valoraciones neurológicas. ¿Ah? El neurólogo es el que puede hacer el diagnóstico preciso para saber si en el sistema nervioso, principalmente en el cerebro, hay alguna deficiencia ahí de estos neurotransmisores y entonces sí considerar la utilización del medicamento. Ajá. Si no se le lleva al neurólogo, ni el psiquiatra ni el psicólogo juntos pueden diagnosticar tal cual un TDAH por cuestión neurológica, colega. Eso sí debe de quedar bien clarito. Ajá. Ni como psicólogos podemos decir, tiene TDAH. O el psiquiatra tiene TDAH porque el psiquiatra no aplica pruebas neurológicas, hay que dejarlo bien claro. Nosotros utilizamos, colega, algunas que tienen que ver con el coeficiente intelectual, algunas que son pruebas de organización, ajá, que tienen que ver con el sistema nervioso. Ahorita se me viene a la mente el Bender, ajá, este test gestáltico visomotor que elaboró Lauretta Bender, que nosotros en base a unas figuras ya plenamente y estratégicamente diseñadas, el paciente la observa y debe dibujarla lo más parecida posible. ¿Ah? En el dado caso que haya mucha distorsión en lo que es la figura, el dibujo en sí, a lo que está dibujando el paciente, nosotros consideramos que pudiera haber un posible daño neurológico o algún posible trastorno neurológico y entonces seguimos con la valoración, que no es una prueba nada más, a ver, haz esta prueba y ya con eso saco un diagnóstico, para nada. Nosotros ocupamos lo que es una batería psicológica, que es una serie de pruebas psicológicas. Muchos colegas cognitivo-conductuales o conductuales o sistémicos solo utilizan pruebas psicométricas. Los colegas humanistas, los colegas psicoanalistas, solemos utilizar lo que son también pruebas proyectivas, ¿ah? Y el Bender entra en las dos, puede ser una especie de prueba psicométrica, no totalmente estandarizada, es decir, no totalmente medible, pero sí es una prueba proyectiva. ¿Ah? ¿Qué sería una prueba proyectiva? De interpretación de la persona que lo está viendo. Una prueba psicométrica es medible de acuerdo a estándares o a números que ya están establecidos. Si contestó esto, significa esto, si contestó esto otro, significa esto. Ajá. Es la diferencia entre ese tipo de pruebas. Entonces, una batería psicológica está compuesta por pruebas psicométricas y pruebas proyectivas en el caso de los humanistas, psicoanalistas y a lo mejor algún que otro colega de otra corriente. Normalmente otros colegas de otros enfoques psicológicos suelen irse por la prueba psicométrica, ajá, y eliminan las pruebas proyectivas porque comentan que no tienen validez o sustento científico medible, ¿no? Cuantificable. Pero bueno, es otro tema, ¿no, colega? Entonces, una vez que detectamos ciertos rasgos, sugerimos o incluso hacemos la nota para nosotros canalizar a la atención psiquiátrica, dependiendo de la situación, del entorno, pero principalmente el estudio neurológico. Ajá. Y ya en el estudio neurológico se va a poder determinar si hay algún trastorno neurológico, alguna deficiencia en la comunicación de las células cerebrales o neuronas, etcétera, ¿no, colega?
Sí, pues esta sección de hecho le podríamos llamar clases para psicólogos, ¿no? Entonces, de hecho, te voy a ampliar un poquito esa Ah, información bien. también para nuestro público. Y pues son algunas pruebas, ajá, y herramientas psicológicas más utilizadas para diagnosticar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. En cuanto a las herramientas psicológicas, pues está la entrevista clínica, una entrevista detallada con el paciente y sus familiares para recopilar información sobre sus síntomas, la historia médica y el desarrollo del paciente. Los cuestionarios de síntomas, como el cuestionario como el Conners, Rating Scales o el Bien. Vanderbilt, perdón, Assessment Scale, ¿no? Que evalúan la presencia y la gravedad de los síntomas del TDA, la observación del comportamiento del paciente en diferentes entornos, como en la escuela o en la casa. Además están unas pruebas psicológicas, como puede ser prueba de atención y concentración, en este aspecto el PAC, o la prueba de atención sostenida, el PAS, que evalúan la capacidad del paciente para mantener la atención y concentrarse. Además están las pruebas de memoria y aprendizaje, pruebas como la prueba de memoria y aprendizaje PMA o la prueba de aprendizaje y memoria, el PALM, que evalúan la capacidad del paciente para aprender y recordar información. Prueba de función ejecutiva, como la prueba de función ejecutiva PFE, o la prueba de planificación y organización PPO, que evalúan la capacidad del paciente para planificar, organizar y ejecutar tareas. Además están las evaluaciones neuropsicológicas, evaluación de la función cerebral, eh, evaluaciones como la evaluación de la función cerebral EFC o la evaluación neuropsicológica ENP, que evalúan la función cerebral y la presencia de cualquier daño cerebral. Está la evaluación de la atención y la memoria, en este caso sería la EAM, o la evaluación de la memoria y la atención EMA, que evalúan la capacidad del paciente para prestar atención y recordar información. Otros instrumentos serían escalas de comportamiento, escalas como la escala de comportamiento de Conners o la escala de comportamiento de Vanderbilt, SB, que evalúan el comportamiento del paciente en diferentes entornos, cuestionarios de calidad de vida, en este caso para niños con TDA, o el cuestionario de calidad de vida para adultos con TDA, que evalúan la calidad de vida del paciente. Es importante destacar que el diagnóstico del TDA debe ser realizado por un profesional de la salud mental capacitado como un psicólogo, un psiquiatra, y que la evaluación debe ser integral y considerar todos los aspectos del comportamiento y la función cerebral del paciente. Colega, no sé si al respecto quieras pues mencionar algo adicional. Sí, lo último que mencionaste, colega, que para la valoración se requiere, lo mencionas nuevamente, por favor, porque ahí está el gran problema. Ok. Es importante destacar que el diagnóstico del TDA debe ser realizado por un profesional de la salud mental capacitado, como un psicólogo o un psiquiatra, y que la evaluación debe ser integral y considerar todos los aspectos del comportamiento y la función cerebral del paciente. Ok, bueno, ahí dicen un psicólogo o un psiquiatra, ¿no? De entrada está, ahí ya estamos mal porque es un psicólogo y un psiquiatra y un neurólogo, ajá, que falta ahí, ¿no? Ni el psicólogo ni el psiquiatra son neurólogos, ¿ah? Entonces, ese es el gran problema ahí, colega, por eso de repente cuesta tanto trabajo este tipo de trastornos identificarlos plenamente y terminan mandando al psiquiatra y el psiquiatra termina dando el medicamento y ni siquiera sabemos si en la cuestión neurológica se requiere. Que no hay que confundirnos con que un psicólogo o un psiquiatra no sean capaces de detectar el TDAH, porque hay muchas pautas que se pueden identificar, algunas a plena vista, otras con un poquito más de profundidad, pero a final de cuentas todo en conjunto tiene que valorarse con un estudio neurológico. Ajá, normalmente es el electroencefalograma, ¿sí? A veces lo aplican en estado de vigilia, pero principalmente debería ser aplicado en estado de sueño, ajá, de sueño profundo principalmente, pero bueno, lo mejor sería ambos, ¿no? Pero pues ya estamos hablando de cuestión económica, que tampoco son estudios que salgan muy económicos ni muy baratos, al contrario, son caros. Entonces, hay que entender esa parte, colega. Y ya en lo final que comentas ahí, que dice que es una valoración y una atención integral. Eso sí, efectivamente. Pero ¿a qué se refiere esto, colega? En la valoración, obviamente tiene que ver, mencionas, una de las que más se utilizan es la escala esta del cuestionario de Conners, ajá, que se aplica a los profesores, a los maestros, a las personas implicadas en el ambiente escolar, en el ambiente familiar, todo esto, ¿no? Porque hay que entender que para diagnosticar el TDA es importante hacerlo en la infancia, ajá, porque en la infancia se puede hacer mucho por trabajar para que esta persona, cuando crezca, este niño, cuando crezca, tenga una vida plena, una vida sana, una vida normal, ajá, porque si no pueden ir desarrollando otro tipo de trastornos. Digamos que el TDA está relacionado con trastornos emocionales, afectivos, trastornos de estrés, depresivos, trastorno bipolar, trastorno de ansiedad, incluso de ansiedad generalizada, algún otro tipo de trastornos, ¿no? Pero de entrada, la autoestima, colega, ajá, porque es un niño que se frustra, ajá, un niño que no puede poner atención, no es que no quiera, no puede. Entonces, de repente ve que otros lo hacen con mayor facilidad
y él no puede, ajá, entonces eso le frustra, ¿sí? O que quiere hablar y interrumpa, a ver, siéntate, a ver, cállate, ajá, porque a veces son hasta agresivos, ¿no? A ver, Juanito, por favor, toma asiento cuando yo te señale o cuando yo te diga, ya puedes participar. No, a ver, Juanito, cállate, o Juan, ajá, cállate ya, ajá. Siempre parándote, ay, siempre interrumpiendo, y se les empieza a etiquetar. Entonces, Juanito es el que siempre interrumpe, ajá, es el latoso, es el que no aprende, es el burro, es el y bla, 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 ¿no? Entonces, todo eso los va etiquetando y todo eso va pegando en la autoestima, pero de manera muy seria, y nosotros tenemos que trabajar en este aspecto, colega, cuando llegan en ese punto, principalmente en lo emocional, ajá, porque que las calificaciones, que esto, yo a veces sí les digo, miren, es importante, pero no es lo más relevante. Lo relevante es su estado emocional y afectivo, porque eso es de lo que va a depender toda su vida. Una calificación como quiera que sea, al ratito ya saca el 8 o el 10, ¿por qué no? Ajá, y ya, solución, ajá. Pero el aspecto emocional sí queda ahí marcado, ¿no, colega? Entonces, por ejemplo, este cuestionario del CONERS, se hacen varias preguntas, ¿no? Como te digo, puede ser a los profesores, puede ser obviamente a los padres, ajá, son los principales aquí implicados para hacer este cuestionario. Se le puede aplicar a otras, áreas, ¿no? Por ejemplo, en la escuela, ¿no? Entonces, todo esto es importante, colega, porque a partir de eso nosotros nos empezamos a dar cuenta de si este niño o esta niña, que normalmente suele darse más en el niño, este, tiene el trastorno por déficit de atención, ajá, y para eso ahorita mencionaría unos cuantos criterios para ver la parte de la desatención, es decir, la incapacidad de centrar nuestra atención en algo, entendiendo que si me cuesta trabajo poner atención en algo, mucho más trabajo, casi imposible, va a ser concentrarme, ajá, es diferente. Poner atención es me enfoco en Omar, ajá. Concentrarme es analizar lo que Omar está diciendo, ajá, es un poquito más profundo. Entonces, si no puedo poner atención a Omar, pues mucho menos a lo que está diciendo y mucho menos entender lo que está diciendo. Ajá. Entonces, esa parte es importante, ¿no? Entonces, nos vamos al aspecto de la desatención, colega. Dificultad para completar las tareas hasta el final. Ajá. Es decir, se empieza algo, no se termina. Ajá. Es muy difícil. Bueno, aquí aclaro algo. Hay algo que recientemente se está hablando como el focus o el infocus. Ajá. ¿Qué es esto? Que también el niño, el adolescente o el adulto con déficit de atención e incluso hiperactividad puede llegar a poner atención en algo y concentrarse en algo, pero así tan fuertemente que nada lo puede llegar a distraer. Ajá. Todavía son como cuestiones que están ahí sobre la mesa, ¿no, colega? No es algo que esté ya plenamente comprobado y que esté relacionado principalmente al TDA, que así como tienen muchos periodos o etapas de desatención, de repente llega un momento en que se pueden centrar tanto que lo pueden hacer mejor que otras personas, ¿eh? Que la mayoría, ¿sí? Está ahí en la mesa, pero fíjate que cuando recibimos, colega, ahora sí que tú no me dejarás mentir, cuando recibimos a los niños que sí efectivamente ya decimos, ya está el diagnóstico, sí tiene TDA, de repente sí dices, ah, caray, ¿cómo se aprendió esto, no? ¿Cómo se sabe todo esto si se supone que no pone atención? O a veces a mí me tocó un niño que tenía TDA y TEA, ¿eh? Es decir, trastorno por déficit de atención, ligera hiperactividad y trastorno del espectro autista. Yo me quedé en que más bien era como Asperger. Ajá. Ya, también hablaremos de eso cuando nos toque el tema. Pero este niño se sabía todos los nombres de los dinosaurios, ajá, con esos nombres tan raros que tienen todo, y se les sabía a dónde lo habían encontrado. Y era toda una enciclopedia de los dinosaurios este niño, ¿no? Entonces, ah, caray, ¿cómo puede aprender algo así tan complejo? Pues sí, porque también logran motivarse cuando llegan a motivarse a algo que sea de tan su interés, se dice que pueden generar ese infocus, ¿no? Enfocarse en algo tanto que se queda ahí registrado, ¿no, colega? Pero bueno, la desatención, ajá, dificultad para completar las tareas hasta el final, ¿no? No parece escuchar cuando la gente le habla, ¿no? Pareciera que está distraído. Y dice, no parece, ¿por qué? Pues porque muchas veces sí están escuchando, ajá. No prestar atención a los detalles, también se cree que no pueden poner atención al detalle, ¿sí? Como que nada más en general ya están distrayendo, ¿ah? Muchas veces sí, no ponen atención al detalle. Dificultad para mantener la atención durante actividades recreativas incluso. Uno creería, y aquí es una de las partes donde identificamos, que pues si algo le llama la atención, va a poner atención y ahí puede estar las horas. Un niño con TDA difícilmente, incluso aunque le llame la atención, puede mantener su atención en eso, o incluso en actividades recreativas. Ajá. Dificultad para organizarse o para organizar tareas o actividades, también les cuesta mucho trabajo y obviamente se distraen con mucha facilidad, y se les olvidan las actividades cotidianas. No es algo así como que ya te había dicho, ¿por qué no me haces caso? ¿Por qué no quieres hacerlo? No, en realidad se les pasa. Ajá. No es algo que se les haga fácil aprender normas, reglas, límites o actividades cotidianas o esquematizadas incluso, y por eso en el tratamiento se hace énfasis en eso, colega, que tengan tareas
rutinarias. Ajá. Es difícil, pero ni modo, se tiene que hacer para que vayan realizando un hábito, colega. Ajá. Ahora, la parte de la hiperactividad, pero no sé si hasta aquí quisieras tú comentar algo al respecto, colega. No, no, me parece muy interesante lo que estás comentando y también me parece que es parte de la información que debería tener cualquier persona que quiera saber de este tema. Entonces, más bien, preferiría que lo que siguieras comentando. Ok, entonces nos vamos con la parte de la hiperactividad, entendiendo que el déficit de atención, ajá, o el trastorno por déficit de atención, no necesariamente lleva a la hiperactividad, pero muchas veces sí, ajá, es la parte, es el resultado de esta desatención, de esa ansiedad, de ese estrés, de esa frustración, pues generan la hiperactividad, y otras veces tiene que ver con esa energía que tienen los niños que pues quieren estar y haciendo y deshaciendo, ¿no? Pero bueno, ¿con qué nos referimos con esto de hiperactividad? Es decir, actividad en exceso, ajá, más allá de lo normal de la actividad de otros niños. Ajá. Entendiendo que los niños son inquietos por naturaleza, que los queramos tener sentadotes ahí las horas es otro asunto y es otro tema bien interesante que, bueno, genera también mucha polémica. Pero bueno, el punto aquí es que la hiperactividad tendría que ver con movimientos de pies y manos, ajá, que están ahí, por ejemplo, están sentados y están ahí moviéndose, sus piecitos están ahí nada más así como bailando, y como que están muy inquietos, ¿no? Así como dicen, bueno, a ver qué te pica ahí en esa silla o qué, ¿no? Pero es eso, que necesitan estar así con constante movimiento, esa ansiedad que genera en ellos, ¿no? Dificultad para permanecer quietos durante mucho tiempo. Hay niños que los sientas ahí y se quedan un montón de tiempo, ajá, y dices, ah, caray, eso está incluso hasta preocupante, ¿no? ¿Por qué se queda así ese niño, ¿no? Normalmente su naturaleza es observar, es investigar, eso, ver esto, aquello, ¿no? Moverse. Pero bueno, aún así hay niños que les dicen, están bien educados, siéntate ahí, no se mueve, porque a veces no sabes cómo le va a esos niños y desobedecen, ¿no? Tristemente, ¿no, colega? Pero bueno, también hay niños que logran entender, siéntate ahí, por favor, y ahí se quedan, ¿no? Bueno, ellos no pueden, ¿ah? El niño con hiperactividad no puede estarse quieto durante mucho tiempo. Ahora, ¿qué sería mucho tiempo? Porque a lo mejor mucho tiempo alguien que nos haga favor de vernos dice, pues mucho tiempo para mí es un niño que esté ahí 8 horas sentado. Dice, no, eso no es mucho tiempo, es un mundo de tiempo, ¿no? Alguien, ni siquiera uno, ajá. En el trabajo, cuando uno necesita estar sentado, pues buscas pararte tantito, moverte tantito, algo así, ¿no? Entonces, mucho tiempo para un niño con hiperactividad pueden ser, incluso, colega, minutos, ajá. No estamos hablando de horas, estamos hablando de minutos, ajá. 10 minutos, por ejemplo, por un niño con hiperactividad, y es mucho tiempo, ajá. Bueno, no puede tener momentos de esparcidad, de ocio, de recreación, todo eso de forma tranquila, ajá. No es así como que le vas a poner a leer un cuento y él está ahí sentadito leyendo su cuento, o ponlo a dibujar y a pintar y verás cómo ahí saca todo. Y no, en realidad no pueden, necesitan kinestesia, movimiento. Ajá. Se levantan de la silla, como comentaba en el otro, ¿no? Al no tener atención, eso hace que se levanten de su silla, estarse ahí como moviendo ahí, retorcerse, hasta les dicen, ¿no? Ay, pareces tlaconete con sal, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? Pero bueno, todo eso lo decimos porque de repente hasta se oye chistoso, pero la verdad es que para ellos se les va etiquetando. Ajá. Todo eso que vamos diciendo se les va etiquetando, entonces no hay como decirle, a ver, respira y procura estarte quieto en lugar de estarte moviendo ahí. Ajá. No de te retuerces ahí, parece que no sé qué, cosas por el estilo hay que irlas quitando, ¿no? Entonces hay que ver esa parte. Ajá. Dificultad para esperar su turno. Ujú. Es decir, están hablando uno por uno y, es que esperan, a ver, ahorita te toca a ti. Ah, ok. No, pero espérame, todavía no te toca. Ajá. Esas cuestiones, ¿no? Les cuesta mucho trabajo y lamentablemente este tipo de conductas hace, oye, muy feo, ¿no? Pero así es, hace que caigan mal a las otras personas, hace que las otras personas se vuelvan intolerantes con ellos y entonces se cierra un círculo vicioso, ajá. Porque entre más intolerantes son las personas hacia este niño con hiperactividad, más va a ser el rechazo, más va a ser la actitud de agresión hacia ellos, de insulto, todo eso le va a generar conflicto o va a hacer que crezca el conflicto y obviamente se van a comportar con más así, con todos estos comportamientos se van a presentar en ellos todavía más. Ajá. También suelen interrumpir o responder preguntas antes de que se completen, ¿no? A ver, si estamos viendo que un avión va volando, ahí va para allá, ajá. No, espérame, a ver, déjame termino, ajá. El avión va volando rumbo al aeropuerto, entonces, es que aterriza porque el niño ya se quería bajar. Espérame, escúchame, ajá. Entonces, todo eso hace no dejan algo así como que a la espera de haber escuchado toda la pregunta para ya después contestar, ¿no? Eso es lo que hacen estos niños, ¿no, colega? Entonces hay que tener en cuenta, vuelvo a insistir en esto, no es una cuestión de voluntad, ¿no? De que no quieren, es que no quiere poner atención, es que su niño simplemente no quiere escucharle, simplemente no quiere tomar clases, no quiere hacer caso, no quiere esto, no quiere aquello, no quiere lo otro.
Y en realidad el gran problema, colega, es que no quieran, es que no pueden. Ajá. Bueno, hasta aquí con esta parte, colega, te cedo la palabra. Sí, pues voy a presentar un caso, ¿no? El caso nuevamente de Ana. En No, este no, ahora caso le es cambiamos el nombre, Anita, de ¿no? Alejandro. Ah, bueno. Va a ser ahora un Ah, niño, ¿no? Va a bueno. ser Alejandro de 12 años. Séptimo grado, que sería aquí como primero de secundaria, ¿no? Pues en este caso, Alejandro tiene dificultades para prestar atención en clase, especialmente durante las lecciones de matemáticas y lengua. A menudo se distrae con los sonidos y movimientos de sus compañeros de clase y tiene problemas para seguir instrucciones y completar tareas, especialmente si quieren varios pasos, si requieren de varios pasos. A veces interrumpe a sus compañeros de clase o al profesor sin darse cuenta. Se siente inquieto y tiene dificultades para sentarse quieto durante las clases. A menudo se le olvida llevar sus libros y materiales a clase. Comportamiento en casa. Alejandro tiene dificultades para completar sus tareas y proyectos escolares en casa. A menudo se distrae con la televisión, el teléfono o los videojuegos. Tiene problemas para seguir las instrucciones de sus padres y hermanos. A veces se enfada o se frustra cuando no puede hacer algo que quiere. Historial médico, Alejandro ha tenido problemas de atención y comportamiento desde que estaba en primaria. Ha sido evaluado por un psicólogo escolar y ha recibido apoyo adicional en la escuela. No tiene antecedentes de problemas de salud graves o lesiones cerebrales. Diagnóstico, después de una evaluación completa, el psicólogo escolar, el pediatra de Alejandro diagnosticaron que tienen trastorno por déficit de atención e hiperactividad, tipo combinado. En el tratamiento, Alejandro comenzó a recibir terapia conductual para aprender habilidades de atención y organización. Sus padres y profesores trabajaron juntos para desarrollar un plan de apoyo para ayudarlo a completar sus tareas y proyectos escolares. Alejandro también comenzó a tomar medicación para ayudar a controlar sus síntomas de TDA. Este solo es un ejemplo hipotético, pero espero que te haya dado una idea de cómo se pueden manifestar los síntomas de TDA en un niño. Y nada más aquí quiero comentar algo, colega. Creo que a mí me tocó estar en grupos de niños y me daba cuenta, es una colonia popular donde vivo y es una primaria popular, tal cual, y he conocido algunas otras. Y me ha tocado ver que también el tema de la pobreza es un factor Sí. importante, ¿no? O sea, el niño que llega a casa, que lo reciben sus familiares, que está en familia con sus papás, pues puede tener esta ayuda, ¿no? Esta ayuda, este cobijo, pero el niño que llega a casa, que no tiene papás o que vive con los abuelos tienen cosas que hacer o trabajar, o en su defecto tienen un papá, ¿no? Familias monoparentales, en donde pues, el papá se fue, no se sabe la causa, la mamá está, pero pues, a veces está y a veces no. Entonces el niño pasa mucho tiempo solo, medio comen, están a veces tienen la fortuna de comer y en clases pues se juntan con otros niños que pueden llegar a tener también características similares, ¿no? En donde pues en realidad platicar, convivir con otro niño pues es tener esa compañía, pero pues, si los dos niños son, pues en este caso tienen hiperactividad, pues imagínate, ¿no? Nada más van a enfocarse a cosas de hacer desastre, de seguir siendo los chistositos de la clase. A nosotros nos tocaba trabajar en un programa, colegas, de música, ¿no? Respecto a niños cantores de la ciudad de Morelia. Y entonces había maestros de música. Y en ese aspecto, recuerdo muy bien que siempre eran los 5 niños, ¿no? En algunos salones eran 3, en otros eran 2, pero siempre había un grupito de los niños más hiperactivos, ¿no? Y en ese aspecto, pues sí me tocó ver muchos casos que en esas bolitas había 1 o 2 que verdaderamente tenían déficit de atención, ¿no? Los demás eran latosos, ¿no? Y se juntaban y pues sentían padre porque todos estaban echando relajo, pero ya cuando los veías a detalle, sí encontrabas, ¿no? Después de entrevistarlos, después de hacer algunas evaluaciones, saber acerca de su familia, cómo los trataban en casa y demás, después de eso ya nos íbamos enfocando a que algunos sí verdaderamente se les dificultaba totalmente por un aspecto neurológico, poner atención, aprender, concentrarse, mantenerse quietos, y algunos sí eran TDA puros, o sea, necesariamente puros, pero eran pues candidatos, desafortunadamente, a no terminar la escuela, eran candidatos a salirse pronto de la escuela, porque también en casa ya no tenían apoyo, ya pues cada vez eran más molesto tenerlos, atenderlos, ¿no? Tenerlos como una carga para su familia, que desafortunadamente era pobre y no tenía las capacidades para sostenerlo. Lo que ellos, o muchas familias pobres, lo que quieren, pues es que el hijo crezca para que se vaya a trabajar, ¿no? Y ahí tenga un aporte a esa familia que no tiene ni para comer, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces, nada más es un factor que me hubiera, o sea, quería tocarlo. No sé si quieras tocar bueno, mencionar algo al respecto, colega. Sí, porque mira, esto que mencionas es bien importante y de hecho es la parte en la psicoterapia y principalmente psicoanalítica a la que le damos más importancia precisamente, colega, porque definitivamente los factores ambientales tienen que ver con esta parte, ¿no? Vamos a ponerlo así y a lo mejor aquí pues es punto de debate, ajá, que normalmente nosotros solemos compartir las teorías, la forma de pensar,
de actuar, ¿no? En la psicoterapia, ¿no, colega? No así con otros colegas, pero muy respetable enriquecedor, ¿no? Pero bueno, vamos a ponerlo así, colega. Ahorita que mencionas esto, quería yo platicar un poquito de lo que se aborda en el psicoanálisis, ¿sí? Como te decía de entrada, el TDA, prácticamente en el psicoanálisis clásico u ortodoxo, es un invento, ajá, que se aventaron por ahí para tratar de justificar muchas situaciones. Y si nos vamos más allá, para meternos medicamentos por otro trastorno más de los que vienen en el, T, en el DSM, ajá, que por ahí hay unas investigaciones, colega, bien interesantes, ¿no? Que algunos de los autores, principalmente uno, ajá, los autores del DSM-4, ahorita vamos en el 5, ajá, del DSM-4, informó, ajá, que de todas esas, vamos a entender que el DSM es ese manual diagnóstico de los trastornos mentales y de la personalidad que se utiliza a nivel mundial, pero que es elaborado por la Asociación Psiquiátrica Americana, ajá, es decir, de los Estados Unidos, que es una asociación que tiene, es la que más peso tiene en el mundo, ¿sale? Bueno, pues resulta que uno de estos autores del DSM-4 comenta que para el DSM-5, el 60% aproximadamente de los psiquiatras participantes en la elaboración del DSM-5 están asociados por cuestión económica con las grandes farmacéuticas, ajá, con los grandes laboratorios a nivel mundial, ¿no? Entonces, eso sí da mucho que pensar porque hicieron cambios del DSM-4 al DSM-5 que sí generan duda, ¿no? Por ejemplo, esto del trastorno del espectro autista. Antes era autismo, era Asperger y así había, ahora lo metieron todo en esto, trastorno del espectro. Eso de espectro hace referencia a que si es poquito, si es mucho, si es medio, todo va aquí, ¿no? Todo en el mismo costal. Ajá. ¿Para qué? Para diagnosticar con unos criterios que automáticamente llevan a la medicación, colega. Entonces, por eso en el aspecto psicoanalítico estamos peleados con esa parte, ¿no? Por tantas inconsistencias y cosas que hacen, pues generan duda, ¿no, colega? La verdad generan duda de que haya una cuestión verdaderamente ética y profesional por parte de la gente que pone todos estos criterios y que hay que medicar y etcétera. Pero bueno, el asunto está que desde el punto de vista psicoanalítico, colega, relacionándolo a esto tan importante que acabas de mencionar, el ambiente, el factor social, la situación, estatus económico, las carencias, los grupos vulnerables, todo eso, nos lleva también necesariamente al aspecto más importante desde el punto de vista psicoanalítico, que es la relación entre los padres y los hijos, la figura materna y la figura paterna. Ajá. ¿Qué significa esto, colega? Que muchas veces que un niño desarrolle el TDA, la hiperactividad también, tiene que ver con los vínculos que tienen con sus padres, ajá, principalmente. Ajá. Es decir, hay veces que hay padres que son violentos, que son, no tienen la forma, ¿no? De educar a los hijos, a veces los mensajes o la educación que están tratando de dar, o es muy deficiente, muy carente, o muy confusa, o a veces hasta incoherente, ¿no? Y voy a poner un ejemplo así bien clarito, ajá, que el niño mayor le pega al menor, ajá, y entonces yo como papá le pego al mayor porque le pego al menor. Eso es totalmente confuso, es incoherente. ¿Por qué? Porque si yo le pego al mayor porque está mal que le pegue al menor, entonces yo ¿por qué le pego al mayor? Y eso es lo que hacen. Ajá. Ya te he dicho que no le pegues a tu hermano, que yo le pego a él, ¿no? Entonces, eso no tiene ninguna coherencia, ajá, es muy confuso. Y ese tipo de conductas se tienen mucho de los padres hacia los hijos. Ajá. Si el niño le grita al papá, por lo que sea, el papá le regresa el grito diciéndole que no grite. Ajá. O, ¿sabes qué? No mientas, que eso es muy malo, porque mientes, etcétera. Y de repente viene el cobrador y dile que cosas así. Entonces, hay muchas incoherencias a la hora de educar. Algunas son parte de la vida, pues somos seres humanos, nos equivocamos, pero no por eso dejan de generar confusión. Ya no se diga de los padres violentos. Ajá. Ese tipo de situaciones, ¿no? Hay padres ausentes, ya sea por el trabajo, como lo que comentas, el papá que se fue o la mamá que se fue, porque de repente se tiene la figura paterna que es la que abandona, ¿no? Pero también hay figuras maternas que abandonan, ajá. O figura paterna que está presente, pero es agresiva, es violenta, y la figura materna termina siendo violenta con los hijos, ajá, justificándose en la violencia que sufre de la pareja, ajá. Muchas situaciones de ese tipo, ¿no? Padres depresivos, ajá, que tengan algún tipo de trastorno, ajá, ese tipo de situaciones, ¿no? También genera lo que son estos comportamientos que podríamos ubicar en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y aclaro, aquí es donde viene lo que mencionaba en un principio, ajá, lo que es la atención dispersa. Un niño que tiene tantas problemáticas psicológicas y emocionales en su seno familiar, en la relación con sus padres o en el entorno en el que se desenvuelve, se lo lleva a la escuela. Ajá, no es algo que, como dicen, quítate ese saco y ponte el de la escuela, y no, pues no hay forma. Ajá, entonces, es la situación, ¿no? que se presenta. Eh, Padres frustrados o fracasados, ajá, también generan ese tipo de situaciones porque como soy un padre frustrado y fracasado, entonces quiero que mi hijo
logre lo que yo no logré y le estoy imponiendo un montón de situaciones o estoy obligando, tú tienes que estudiar, tú tienes que ser doctor, tú tienes que ser abogado, tú tienes que terminar una carrera, tienes que lograr lo que yo no logré, ¿no? En pocas palabras. Ajá. Ese tipo de situaciones, colegas, se van llevando hacia los niños, entonces hace que la figura tanto paterna como materna jueguen un papel importante en esto. Ajá. Igual están los padres que no ponen límites, ¿no? Los padres complacientes o muy flexibles, vamos a ponerlo entre comillas, muy buena onda, ¿no? O como dicen ahora, ¿no? Buena ondita, ¿no? Así como que, somos amigos, no pasa nada, no ponen límites, simplemente porque piensan que el hijo tiene que tener libertad de tomar sus decisiones, pero no es así, tampoco hay que irnos extremos, hay que ponerles limitantes y todo eso, ¿no? Mencionábamos hace ratito lo de los aparatos electrónicos, esta situación que distrae el celular, tablet, los videojuegos, todas esas cuestiones, ¿no, colega? Igual, los padres que se enfocan mucho a sus actividades y pues aunque están, pues en realidad no están. Ajá. O por ejemplo, voy a decir algo así medio complicado, pero por ejemplo el papá que se dedica a manejar el tráiler, ¿no? Al transporte, que se va por meses, ajá, porque lo mandaron a Tijuana o lo mandaron no sé para dónde, desaparece un rato y ya después llega cansado y no le pone atención a los hijos, ajá. O la mamá que siempre está tan metida en sus labores, a lo mejor del hogar o también trabaja o lo que sea, y también está una madre ahí presente pero ausente a la vez. Ajá. Y entonces tienen que, o a veces por sus cuestiones de actividades, a los niños los meten a la guardería. No estoy diciendo que sea malo llevarlos a la guardería, a veces es necesario. Pero una cosa es llevarlos a la guardería porque verdaderamente tenemos que salir a trabajar y no tenemos con quién dejar a nuestro hijo. Y otra que ahí se quede en la guardería y porque hay quienes hasta pagan para que se esté más tiempo ahí, no porque sean cuestiones de trabajo, sino porque se quieren dedicar a otras cosas. Y cuando regresan de la guardería, igual no les ponen atención. Ajá. Padres angustiados, ya entrando a las cuestiones de los trastornos, tanto mentales como de personalidad, como situaciones psicológicas, colega, los padres que tienen a lo mejor son borderline, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? Mencionábamos un poquito de esto en el trastorno bipolar, cómo diferenciarlo del borderline, que son personalidades con muchas situaciones de conflicto emocional, de límites, de que exageran las cosas, ¿no? Un ejemplo te decía, ¿no, colega? El psicólogo Omar me atendió, es el mejor psicólogo del mundo, pero al rato necesito al psicólogo Omar y le llamo y no me contesta, es el peor. Ajá. Así son los borderline, muy extremos. Entonces, padres así pueden generar todas estas situaciones. Ajá. Vamos a ponerlo así también. Hay padres que no tienen esa intimidad en cuanto a su sexualidad, no la saben manejar y mantenerla de manera discreta, y los niños desde pequeños se dan cuenta de esas situaciones y también suele generar conflicto emocional. Ajá. Papás que no son afectivos, ¿no? Que simplemente no muestran el cariño que le tienen a los hijos, a veces pareciera que ni les tienen cariño, que no los quieren, padres que son muy pasivos, que simplemente no se mueven para nada, ¿no? Parecería que quieren que todo les llegue, ¿no? Padres que tienen problemas de autoestima, que tienen que no saben tener un carácter. Carácter hay que entenderlo a una persona que sabe manifestar su forma de pensar y de sentir, pero de manera correcta, ¿no? Como soy de carácter, te insulto y no, eso no. Eso es impulsividad, ¿no? Y pues obviamente están los padres consentidores, ajá, los que no, como decíamos, los que no ponen reglas, pero los consentidores no nada más no ponen reglas, sino que todo les dan, ajá, para mi hijo todo, ¿no? Oye, mira, es que tu hijo a mi hijo no le dices nada, mi hijo puede hacer lo que quiera, ¿no? Los consentimos, los sobreconsentimos, los sobrecompensamos en demasía, ¿no? Pues eso es más o menos todo lo que se puede generar, colega, en el ámbito familiar y obviamente se puede extender al ámbito social o en la escuela, ¿no? Pero sí quería tocar este punto porque es lo que se maneja en psicoanálisis cuando tratamos el aspecto del TDA, ajá, por ejemplo, ver toda esa dinámica familiar y a ver qué tipo de padres tienen estos niños para empezar, no a ver qué hace, qué no hace el niño, si se porta mal, si no, necesitamos ver qué es lo que hacen los padres, ¿no? Ya después mencionaré desde el punto de vista psicoanalítico cuáles son los perfiles infantiles, ¿no? Con el TDA. También está interesante, pero te cedo la palabra, colega. Sí, sí, muchas gracias. Y pues en este aspecto me gustaría mencionar el tema de lo que están haciendo los gobiernos. Y me refiero a los gobiernos porque a lo mejor no podemos decir que solamente este gobierno, porque pues viene una implementación de algunos datos respecto al 2014, entonces fueron otros gobiernos. Entonces, comento, en México la educación ha avanzado en la implementación de estrategias y programas de apoyo a niños con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Algunos puntos sería el reconocimiento del TDA como condición de discapacidad en 2014. La Secretaría de Educación Pública, la SEP, reconoció oficialmente el TDA como una condición de discapacidad, lo que permitió que los niños con TDA tuvieran acceso a apoyos y recursos adicionales. Implementación del programa de educación especial.
la SEP ha implementado el programa de educación especial que busca brindar apoyo a estudiantes con discapacidad, incluyendo aquellos con TDA. Capacitación de docentes, la SEP ha ofrecido capacitación a docentes para que puedan identificar y apoyar a estudiantes con TDA. Desarrollo de materiales educativos, se han desarrollado materiales educativos específicos para estudiantes con TDA, como libros de texto y recursos digitales. Creación de aulas de apoyo. Algunas escuelas han creado aulas de apoyo para estudiantes con TDA, donde pueden recibir ayuda adicional y emocional, y apoyo emocional. Colaboración con sus padres y madres. La SEP ha fomentado la colaboración entre padres y madres de los estudiantes con TDA y los docentes para asegurarse de que los estudiantes reciban el apoyo que necesitan. Inclusión de la educación en la salud mental. La SEP ha incorporado la educación en salud mental en los planes de estudio, lo que incluye la enseñanza sobre el TDA y otras condiciones de salud mental. Apoyo de organizaciones civiles como la Asociación Mexicana de TDA y la Fundación Mexicana para la Salud Mental han trabajado en colaboración con la SEP para brindar apoyo a estudiantes con TDA. Aunque se han realizado avances significativos, todavía hay mucho trabajo por hacer para asegurarse de que todos los estudiantes con TDA en México reciban el apoyo y los recursos que necesitan para tener éxito en la escuela y en la vida. Bueno, es parte a lo mejor de lo que dice el gobierno, ¿no? Que está haciendo. Te repito, yo trabajé en el DIF en 2017 y la verdad parecían muy confundidos, ¿no? Todavía respecto al tema. La verdad en este aspecto no te podría decir actualmente, no he tenido ese contacto con niños más que los que llegan a terapia, pero en ese aspecto me parece como que sí hay mucho que hacer, ¿no? En respecto al sistema educativo, con respecto a los TDA. Y para eso también, si me lo permites, creo que va de la mano porque fue uno de los cuestionamientos que muchas veces me hice en este tratamiento integral, con quién hay que mandar a los niños con TDA que necesitan ese apoyo educativo, ¿no? Porque yo lo veía por el lado educativo. Entonces, pues mi pregunta que le hice a Meta en este aspecto fue, ¿quién para atender a los niños con TDA, ¿no? En ese aspecto, ¿el psicólogo clínico o el psicólogo educativo? Y me hizo un buen análisis que me parece como que por ahí van a salir algunas cosas, ¿no? En cuanto al psicólogo educativo, un psicólogo educativo puede ser una buena opción para tratar a un paciente con TDA. El paciente es un niño, si el paciente es un niño o adolescente y se necesita trabajar en estrategias para mejorar el rendimiento académico y la integración social en la escuela, si se necesita trabajar en habilidades como la organización, la planificación y la gestión del tiempo, si se necesita desarrollar estrategias para mejorar la atención y la concentración en el aula, si se necesita trabajar en la colaboración con los maestros y los padres para desarrollar un plan de intervención integral. El psicólogo educativo puede utilizar técnicas como la terapia cognitivo-conductual, la terapia de aceptación y compromiso y la terapia de habilidades sociales para ayudar al paciente a desarrollar estrategias para mejorar su rendimiento académico y su integración social. A esto que menciona yo le agregaría que principalmente tienen una parte muy pedagógica para trabajar con niños, ¿no? Y con personas con educación especial. Entonces, varias de sus técnicas que ellos les han enseñado en la escuela pues es poner mucha atención a este tipo de niños. Eso es lo que podría ayudar mucho. Es la parte que yo identifiqué en su momento cuando veía la situación de a dónde mandar a los niños. Ahora bien, el psicólogo clínico, ¿no? Un psicólogo clínico puede ser una buena opción para tratar a un paciente con TDA si el paciente tiene síntomas graves de TDA que afectan su vida diaria y su bienestar emocional. Si el paciente tiene comorbilidades como la ansiedad, la depresión o los trastornos del estado de ánimo. Si se necesita trabajar en la gestión de los síntomas del TDA, como la impulsividad y la hiperactividad. Si se necesita desarrollar estrategias para mejorar la regulación emocional y la gestión del estrés. El psicólogo clínico puede utilizar técnicas como la terapia cognitivo-conductual, la terapia de aceptación y compromiso y la terapia de mindfulness para ayudar al paciente a desarrollar estrategias para gestionar sus síntomas y mejorar su bienestar emocional. En conclusión, y en resumen, la elección entre psicólogo educativo y psicólogo clínico depende de las necesidades específicas del paciente y del enfoque terapéutico que se desea utilizar. Es importante que el paciente y su familia trabajen en colaboración con el psicólogo para desarrollar un plan de tratamiento integral que se adapte a las necesidades del paciente. Y antes de cederte la palabra, colega, me gustaría aquí hacerme un poco de promoción al humanismo también, ¿no? Porque la terapia humanista pues, puede ser una buena opción también para este tratamiento, ya que tú lo decías hace rato, ¿no? Tienen ciertas características de autoestima que necesitan ser atendidas. En este aspecto, debido a sus principios y enfoques que se centran en la dignidad del humanismo y la autonomía y la autoactualización del individuo, algunas ventajas de la terapia humanista para personas con TDA serían el enfoque en la autoestima y la confianza. La terapia humanista se centra en la autoestima y la confianza del individuo, lo que es especialmente importante para personas con TDA que a menudo experimentan sentimientos de inadecuación y fracaso. Fomento de la autonomía
y la responsabilidad. La terapia humanista fomenta la autonomía y la responsabilidad del individuo, lo que puede ayudar a personas con TDA a desarrollar habilidades para gestionar su tiempo, organizar sus tareas y tomar decisiones. El enfoque en la experiencia subjetiva. La terapia humanista se centra en la experiencia subjetiva del individuo, lo que permite a las personas con TDA explorar y comprender mejor sus pensamientos, sentimientos y comportamientos. El uso de técnicas de empoderamiento, ya que la terapia humanista utiliza estas técnicas de empoderamiento como la reestructuración cognitiva y la terapia de aceptación y compromiso, que pueden ayudar a personas con TDA a desarrollar una mayor conciencia de sí mismos, a mejorar su capacidad para gestionar sus síntomas, el fomento de la creatividad y la imaginación. En ese aspecto, lo que la terapia humanista fomenta esta creatividad e imaginación, lo que puede ser especialmente beneficioso para personas con TDA, que a menudo tienen una gran capacidad para pensar de manera creativa y fuera de la caja. Enfoque en la relación terapéutica. La terapia humanista se centra en esta relación entre el terapeuta y el cliente, lo que puede ayudar a personas con TDA a desarrollar una mayor confianza y seguridad en sí mismos. Y finalmente, pues el uso de las técnicas del mindfulness, ya que la terapia humanista utiliza técnicas de mindfulness como la meditación y la respiración profunda, que pueden ayudar a personas con TDA a reducir su estrés y ansiedad, a mejorar su capacidad para enfocarse y concentrarse. Hasta aquí sería un poquito esta promoción, que más que promoción, pues es recordarles, ¿no? Que como así como he aceptado, ¿no? Y he comentado que pues a lo mejor para otros trastornos es muy posible que se atiendan con conductistas, con cognitivo-conductuales. En este caso me parece que sí tiene es una herramienta del enfoque humanista para poder aportarles algo a este tipo de pacientes, ¿no? No sé si hasta aquí quieras comentar algo, colega. Pues sí, ahora sí que siempre hay que reforzar esa parte, ¿no? La psicología, o digamos el tratamiento psicológico es importante aquí, porque sí se utiliza lo que principalmente llamamos psicoeducación, que es esa parte de enseñarle a la gente lo que es el TDA, lo que es el TDAH, los factores que pueden generarlo, que pueden promoverlo, y principalmente las formas, ¿no? De contrarrestarlo, ajá, para que la persona pueda llevar en la medida de lo posible una vida normal. Ajá. Ese es, digamos, el punto de lo que es la psicoterapia. Como mencionas, pues está la terapia cognitivo-conductual, está la humanista, y como yo ya comenté, pues está el psicoanálisis también. Ajá. Yo hago énfasis aquí nuevamente en la terapia de esquemas, ajá, que precisamente conjunta herramientas del psicoanálisis, herramientas cognitivo-conductuales y herramientas humanistas, colega, y por ahí un poquito de lo sistémico, ajá, pero en realidad esto ayuda demasiado porque se ve una situación contextual, ajá, es decir, todo el contexto, no es una cuestión de que, como es un factor neurológico el que desata el TDA, pues hay que darle medicamento, ajá, y con eso nos vamos aproximando a la cura. Pues no, no es así. Hay muchos factores que hay que tratar y esos se tratan precisamente en la psicoterapia, ¿no, colega? Eso, digamos, a grandes rasgos. Sí, y bueno, también si me lo permites, igual comento, aprovechando que ya hemos comentado cosas respecto a Uh, mitos en cuanto al TDA, pues ahora vamos a ver un poco de mitos y realidades, ¿no? Que pues por ahí nos arrojó Meta, que en este caso sería el mito del TDA es causado por una mala educación o una falta de disciplina. La realidad es que el TDA es un trastorno neurológico que se caracteriza por una disfunción en la regulación de la atención, la impulsividad y la hiperactividad. Otro mito sería el TDA solo afecta a niños. La realidad es que el TDA puede afectar a personas de todas las edades, incluyendo adultos. Otro mito sería que el TDA es causado por una dieta pobre o el consumo de azúcares. La realidad, aunque la dieta puede jugar un papel en la exacerbación de los síntomas del TDA, no es una causa principal del trastorno. Por ahí hay una entrevista, colega, con Nayo Escobar, en donde habla una persona que se le quitó el TDA cambiándole la forma de comer, de nutrición a su hijo. Entonces, esta es una de las cosas que tocan en ese programa. Igual, pues los invito a revisarlo. Pero, pues también hablamos de que a lo mejor este caso, si es el 0.01% de los casos de TDA, y en este caso se llegó pues a mejorar ese niño con el cambio nutricional, son de los tipos de cosas que si vives en la pobreza, una pobreza no solamente económica, sino también a veces ignorancia, ¿no? Pobreza mental, pobreza cognitiva, pues muchas veces imagínate poder hacer algo por tu niño que esté en tus manos y no poder uh, verlo. Entonces hago a lo mejor mención respecto a que si alguien efectivamente de este programa estamos haciendo notar algo y puede darse cuenta o pues llegar hasta juntar para atender a ese niño, pues a lo mejor pudiera ser uno de esos casos, ¿no? En donde se pudiera corregir su TDA pues por una situación así, ¿no? Pero mejor los invito a que lo vean. Es Nayo Escobar y entrevista a una mamá con un hijo con TDA, ¿no? Otro mito sería el caso del TDA es un trastorno de la personalidad. La realidad es que el TDA es un trastorno neurológico que afecta a la regulación de la atención, la impulsividad y la hiperactividad. Otro mito sería que el TDA puede superar
con la voluntad, se puede superar con la voluntad y la disciplina, ¿no? Que mencionaba hace rato. Y la realidad es que el TDA es un trastorno crónico que requiere un tratamiento y un apoyo continuo para gestionar los síntomas. Otras realidades serían que el TDA es un trastorno complejo que afecta la regulación de la atención, la impulsividad y la hiperactividad, y puede tener un impacto significativo en la vida diaria de las personas que lo padecen. Además, el TDA tiene una base genética. La investigación sugiere que el TDA tiene una base genética y que los factores genéticos pueden jugar un papel importante en el desarrollo del trastorno. El TDA puede coexistir con otros trastornos, como la ansiedad, la depresión y los trastornos del estado de ánimo que nos comentabas hace rato, ¿no? Además, el tratamiento del TDA puede incluir una combinación de medicamentos, terapia conductual y cambios en el estilo de vida, es decir, puede ser multimodal. El apoyo y la educación son fundamentales para ayudar a las personas con TDA a gestionar sus síntomas y a mejorar su calidad de vida. Aquí, en el tema de la calidad de vida, nada más quiero detenerme un poquito porque ya hemos hablado de este tema de la calidad de vida en nuestros pacientes, ¿no? Que generalmente es algo que también les proponemos en terapia, ya que un cambio efectivamente de hábitos saludables puede ayudar a regular, ¿no? Ciertas causas que a lo mejor estén afectando. Una causa principal que a mí me toca ver mucho en terapia es como la persona que viene a terapia generalmente está teniendo malos hábitos y al modificarlos, precisamente empieza a tener ahora, pues lo que sería ahora, después de, por un lado están los malos hábitos, el círculo, ¿cómo le llaman? El círculo vicioso, y al modificarlos entras al círculo virtuoso, ¿no? En donde empiezas a ayudarte, empiezas a tener más tiempo para tus cosas, empiezas a ser proactivo y además de esto, pues empiezas a nutrirte bien, a tener un sueño regular y esto ayuda demasiado, ¿no? Y de hecho, hasta en el proceso atencional parece que ayuda a que tú mismo pongas atención a ti mismo, ¿no? O sea, cosa que habías estado dejando de hacer por estrés, por exceso de trabajo, por diferentes actividades que te generaban confusión o distracción respecto a tu persona, ¿no? Entonces sí creo que es un factor importante que vamos a ver siempre, siempre vamos a hablar del tema de la calidad de vida de las personas, ¿no? No sé si hasta aquí quieras comentar algo. No, colega. Adelante, colega. Sí, sí, adelante. Bueno, pues de esta manera entonces comento algunos personajes que pudieran o que mencionan tener TDA, ¿no? En el caso puede ser, bueno, voy a mencionar a los que yo considero que se me hacen conocidos, ¿no? Como en este caso está Emma Watson, conocida por su papel en la serie de películas de Harry Potter. Se ha informado que tiene TDA desde niña. Está Johnny Depp, actor conocido por sus papeles en películas como Piratas del Caribe. Se ha informado que tiene TDA. Bueno, este actor es nuevo, pero también es bueno. Channing Tatum, actor conocido por sus papeles en películas como Magic Mike y 21 Jump Street. Ha hablado sobre su TDA. Está Justin Timberlake, cantante, compositor y actor. Ha hablado sobre su frustración de vivir con TDA y trastorno obsesivo compulsivo, porque ya es que habíamos hablado también de Justin Timberlake. Está por ahí Michael Phelps, me parece que sí, ya sabía yo, el deportista olímpico y nadador, ha hablado sobre cómo su TDA ha afectado su carrera y cómo ha aprendido a controlarlo, ¿no? O sea, ahí sí hablamos de algo sorprendente, ¿no? Porque aparte fue un medallista olímpico que ganó todas las competencias, ¿no? Entonces, cómo pueden desarrollar ciertas habilidades a pesar de esta situación, ¿no? También otro personaje muy conocido, de hecho, es Jim Carrey, actor y comediante. Ha hablado sobre su TDA y cómo ha influido en su carrera. En este aspecto, pues creo que hasta ahí, ¿eh? Los demás sí son, o sea, la verdad muchos de ellos ni los conozco, pero son personajes que pues mencionaron en alguna ocasión este tema del TDA. No sé si respecto a esto tú conozcas a alguien, a otro personaje que haya hablado del TDA o a lo mejor, pues que a lo mejor hasta sin conocerlo pudieras decir, pues este como que pareciera que pudiera tener TDA, ¿no? Híjole, pues la verdad ahorita no sé Muchos bien. políticos, ¿no? Oye, bueno, ellos más bien como que tienden a psicópatas, sociópatas, ¿no? Por ahí, pero más que al TDA, pero sí, pareciera que sí, ¿no? Cuando se trata del pueblo, pues sí sufren TDA, ¿no? Como que no ponen atención, pero bueno. Sí, no se había visto esto de los actores, ¿no? Actrices que tienen, ¿no? Aquí yo tengo unos Simone Biles, Richard Branson, Justin Timberlake, que es el que menciona, Solange Knowles y Michael Phelps, pero precisamente los que ubico es precisamente a Justin Timberlake, que sí se me vino a la mente que también tenía el otro trastorno, y Michael Phelps, también me sonó, dije, caray, el campeón olímpico, pero bueno, esto tendría que ver, colega, con esa parte, ¿no? Tan interesante de esta situación de las personas que llegan a tener TDA, también son personas creativas, no nada más es cuestión de que no pongo atención y ya, ¿no? También tienen ciertas capacidades que pueden resaltar en ellos, ¿no? Entonces sí es importante, ponerlo así. Igual y voy a mencionar aquí algunas películas que tengo, ¿no? Que me marcaron, que es El niño con la pijama de rayas, esa película, híjole, tan bonita y tan triste, ¿no? Al final, pero pues mejor no mencionamos esa parte, pero se trata, digamos que es el contexto de un niño que es hijo de un general nazi,
Y este niño, por cuestiones que se supone que es TDA, ajá, es así inquieto y todo eso, eh, llega a uno de estos lugares, de estos centros como campos de concentración, y conoce a otro niño, ¿no? Pero obviamente los divide la reja, ¿no? Todo esto porque el niño, pues, el hijo del general, pues es libre, es de dinero, todo eso, ¿no? Y el otro niño está en un campo de concentración y hacen una amistad muy, muy significativa, muy bonita, ¿no? Pero bueno, se la recomendamos ahí. Y según comentan que los aspectos, ahorita no la recuerdo bien, pero hasta me llamó la atención, pero según este niño, el hijo del general, podría sufrir de TDA. Ajá. Bueno, también está la pequeña Miss Sunshine, ajá, de esta niña que quiere, tiene su sueño, ¿no? De participar en un concurso de belleza y todo, también tiene TDA, ajá. Igual la de Buscando a Nemo, ¿no? Que se maneja que, Dory. ¿no? Que también podría tener el TDA. Tanto Nemo en a lo mejor un TDA leve, como Dory en un nivel ya más, más severo, por Crónico. decirlo así, ajá. Son las Sí. que, aquí de las que puedo mencionar, ¿no, colega? Al ¿Sabes, respecto. sabes cuál? Y vas a estar de acuerdo. Daniel el Ah, Travieso, la híjole. película. Sí, no, La, no, la, la sí, caricatura, perdón. sí, Ajá. también, ¿verdad? Junto con otros trastornos por ahí de ese niño tremendo, pero sí, sí, sí. Bueno, Otro que me llamó la atención, ahorita lo estoy viendo aquí, pero es el de Percy Jackson. No sé si has visto, pues, es una película de magia, pero sí el personaje hasta tiene como que esta situación que también pudiera parecer autista, pero de repente sí, o sea, lo ves y pensarías que el actor es el que tiene TDA, o sea, porque está siempre como muy distraído, pero a lo mejor yo supongo que ese era el rol que le asignaron, ¿no? En esa película. No sé si también me permitas, colega, igual vamos a ir sí, cerrando, pero a lo mejor mencionar el tema, la diferencia entre TDA en niños y TDA en adultos, nada más para como también afirmar eso. El TDA en niños, los síntomas de TDA en niños suelen ser más evidentes y pueden incluir hiperactividad, correr, saltar, hablar en exceso, impulsividad, interrumpir a los demás, no esperar su turno, dificultad para prestar atención, no escuchar, no seguir instrucciones. Los niños con TDA pueden tener dificultades para controlar sus emociones y pueden presentar comportamientos como ira y frustración, lloros y rabietas, dificultad para hacer amigos. El TDA en niños puede afectar su rendimiento académico y su relación con sus padres y maestros. El TDA en adultos, los síntomas del TDA en adultos pueden ser más sutiles y pueden incluir dificultad para mantener la atención en tareas y actividades, impulsividad, tomar decisiones precipitadas, hablar sin pensar, hiperactividad, sentirse inquieto, tener dificultad para relajarse. Los adultos con TDA pueden tener dificultades para mantener un empleo o una relación estable, controlar sus emociones y manejar el estrés, organizar y planificar tareas y proyectos. El TDA en adultos puede afectar su calidad de vida y su relación con sus seres queridos. Algunas diferencias claves entre el TDA en niños y en adultos. Los síntomas del TDA pueden cambiar con la edad. Los niños con TDA pueden presentar más hiperactividad e impulsividad, mientras que los adultos con TDA pueden presentar más dificultades para mantener la atención y controlar sus emociones. Los adultos con TDA pueden haber desarrollado estrategias para compensar sus síntomas, lo que puede hacer que sea más difícil diagnosticar el trastorno. El TDA en adultos puede estar asociado con otros trastornos como la depresión, la ansiedad y los trastornos del estado de ánimo. No sé si hasta aquí quieras comentar algo, colega. pues a lo mejor nada más mencionar con respecto a todos los criterios que hemos mencionado, que hay algo importante, ¿no? No nada más es conocer los criterios o los rasgos o las características de la persona, del niño, adolescente, adulto que posiblemente tenga TDA, ¿no? Sino que también hay que ver bien claro que estos criterios, estas características deben de ser 6 o más, ajá, presentes en el niño para poder ver en la parte de la atención. Hace ratito mencionaba como que la parte de la desatención y la parte de la hiperactividad. Entonces, para poder empezar a evaluar y considerar que si hay alta probabilidad de que haya TDA, se deben de tener más de 6 características sobre la desatención, y si nos vamos al aspecto de sumarle la hiperactividad, también debe de tener más de 6 características en este sentido, o rasgos, ajá. Ahora, con el tiempo, pues hay que ver que por lo menos debe de presentarse 6 meses, ajá. 6 meses como mínimo para que tengan todas estas características o que tengan más de 6 características en el caso del déficit de atención, y lo mismo para el caso de la hiperactividad, ajá. Presentar ahora sí que los síntomas normalmente se presentan antes de los 12 años, es decir, se presentan en la infancia y en la niñez, ahí se deben de evaluar esa parte, ¿no? También es importante entender que la interferencia en la vida social y el funcionamiento, ajá, profesional cuando ya es un adulto es muy clara, ajá. Todos estos factores van de alguna manera, a interferir o a generar problemática en la manera de funcionar de la persona, ¿no? También deben de manifestarse los síntomas en al menos
ambientes o en dos contextos. Esto es importante porque a veces creemos que es así, pero resulta que solo en la escuela, ajá, y a lo mejor en la escuela está sucediendo algo, ya sea con la escuela, con el profesor, con la maestra, con algunos alumnos, ajá, a lo mejor con el mismo niño que no se ha logrado concentrar o no se siente a gusto en esa escuela, ajá, pero a lo mejor en casa no muestra esto. Entonces, eso es importante, ¿no? Que se presente mínimo en dos contextos o en dos ambientes, ¿no? Y pues al parecer no existen otros trastornos mentales que puedan justificar todos estos síntomas. En sí, a lo mejor uno que otro se comparte, pero en sí estos criterios, estos características, síntomas que hemos comentado, colega, tendrían que ver, al parecer, exclusivamente con el trastorno por déficit de atención. Ajá. En este caso vamos a ponerlo que todos estos criterios son en base al DCM. Ajá. Ahora, con respecto al aspecto, digamos, lo que tiene que ver con el psicoanálisis, la terapia psicoanalítica, hay que entender que hay muchas situaciones que pudieran provocar que un niño se comporte de esa manera y no necesariamente un trastorno neurológico. Ajá. Entonces, hay que entender esa parte, ¿no? Hace ratito comentaba cómo pueden ser, cómo se puede relacionar al aspecto de la familia, ¿no? Pero también hay que diferenciar que no sean eh, cuestiones que se confundan con otro tipo de trastornos o de problemáticas, ¿no? Por ejemplo, hay que saber diferenciar de niños que padezcan algún trastorno psicótico, algún trastorno depresivo, que sean niños que estén excesivamente preocupados por a lo mejor una separación de los padres, ¿no? Esto también genera que los niños se vuelvan muy inquietos, muy ansiosos, pero no es una cuestión del trastorno por déficit de atención, ajá, sino que se están presentando este tipo de características por algo que está sucediendo. Ajá. Por ejemplo, los niños que tienen a sus padres también enfermos, ¿no? Son niños que suelen angustiarse porque a lo mejor uno de los padres, o peor aún, ambos padres o los abuelitos que son muy significativos tienen alguna enfermedad. Todo eso que es bien importante, ¿no, colega? Niños que hace ratito mencionaba esta parte de la sexualidad que pues las personas con las que conviven los niños deben de ser muy discretas en ese sentido, porque si no hablamos de niños que se les menciona que son hipersexualizados, ¿no? O hipererotizados en el sentido, no de que sean abusados sexualmente, aclaro, ese es otro apartado que también puede generar este tipo de características o vamos a manejarlo incluso de rasgos o síntomas, ajá. Niños, como comentaba, sin límites en la educación, también pueden ser así, ¿no? Y no necesariamente tenemos que diagnosticar el trastorno por déficit de atención, ajá. Niños ansiosos por un montón de cosas que puedan estar sucediendo en su contexto, ¿no? Y los niños que sí, efectivamente han sido abusados sexualmente, han sido víctimas de una violación, de tocamiento, todo eso, también generan conductas muy similares a los niños con trastorno por déficit de atención. Entonces, hay que ver esta parte. Obviamente, los niños maltratados, como hace ratito decía, de los padres que son violentos, son agresivos, son maltratadores, pero no necesariamente tienen que ser los padres. A veces, a lo mejor es en la escuela, o en la guardería, o el abuelo, la abuela, el tío, el primo, no sé, ajá, alguna otra persona que estén maltratando a estos niños, ¿no? Y obviamente hay que diferenciar de algún otro tipo de daño neurológico, algún otro tipo de trastorno, ¿no? Por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo que mencionabas, cantante actor, ¿no? Que padece ambos, hay un diagnóstico diferencial, ¿no? Pues es eso, en gran medida, ¿no, colega? Lo que podríamos mencionar al respecto. Claro, y pues me parece pues importante, ¿no? Que creo que con esta información la gente pues pueda a lo mejor conocer un poco más acerca de, en este caso, de el déficit de atención con o sin hiperactividad, Ujú. que a final de cuentas pues esto es importante que entendamos un poco más, que sepamos más del tema, pues no para diagnosticar, ¿no? Como tal, pero sí para saberlos tratar, para saber a lo mejor en un momento dado pues convivir, ¿no? Con estas personas. En ese aspecto nada más me gustaría, si me lo permites, ya nada más referir el tema de la TDA con hiperactividad y sin hiperactividad o, en su defecto, Sí. combinado, ¿no? Nada mencionar, eso me parece importante, que son los tres tipos o subtipos de Ujú. TDA, que sería el TDA con predominio de síntomas de atención. Las personas con este subtipo tienen dificultades para prestar atención y mantener la concentración, pero no presentan síntomas de hiperactividad o impulsividad. Está el TDA con predominio de síntomas de hiperactividad e impulsividad. Las personas con este subtipo presentan síntomas de hiperactividad e impulsividad, pero no tienen dificultades para prestar atención. Y está el TDA combinado, que son las personas con este subtipo, presentan síntomas de atención e hiperactividad e impulsividad. Entonces, nada más es importante como aclararlos, porque pues muchas veces pensamos que todos los TDAs
pues tienen esta característica de hiperactividad, ¿no? Y pues la realidad es que no. O sea, bien lo decías hace rato que dabas el ejemplo de cuando pones a un niño, ¿no? Ahí sentado y de repente se queda quieto, ¿no? Y que pues nosotros como psicólogos decimos, a ver, el problema es que se queda quieto, porque un niño, como dices, naturalmente como que busca tener esta sensación de buscar, de estar haciendo cosas, ¿no? Y también, en mi caso particular, una característica que veía mucho en consultorio era, tenía una computadora dentro del consultorio, a veces la mayoría de veces estaba apagada, pero había niños con los que sí interactuaba poniendo a lo mejor videos, o jugaba mucho esta cuestión de videos cortos, de ahora me toca a mí, ahora te toca a ti, ¿no? O sea, como que vamos a tener ese juego, ¿no? Esa interacción. Y lógicamente cuando me tocaba a mí, pues yo ponía un video más largo, ¿no? Y me decían, oye, pero ¿cómo es posible? El mío era cortito, el tuyo es más largo. No pusimos reglas, ¿no? Y entonces ya a la mitad, ya ponía unos 5 minutos y lo quitaba, ¿no? Pero mi intención nada más era jugarle ese juego de que pues, tenemos reglas, ¿no? Tenemos que seguir ciertas reglas. Pero bueno, a final de cuentas me parece muy interesante. Sí es un tema, es un trastorno de moda, sí es uno de los trastornos más conocidos, me parece, porque a final de cuentas lo incluyen muchas veces los maestros en las escuelas, ¿no? Y ellos lo pusieron de moda, ¿no? Y hay tantos niños que pues hoy en día todo el mundo conoce qué es el TDA. No sé si hasta aquí quieras mencionar algo, colega, ya para ir cerrando. Pues nada más, digamos que de alguna forma irnos a lo que serían, pues algunas sugerencias, ¿no? Que se pueden implementar. Obviamente hay que tener en cuenta principalmente la forma de educar de los padres, ¿no? Que deben de establecer reglas, límites, pero también deben de entender esa parte del niño, ¿no? Cuando no puede, ajá, aclaramos nuevamente, no puede hacer ciertas cosas, ajá, no puede poner atención a esto, no es que no quiera, ¿no? Entonces, ahí en este sentido, pues los padres deben de desarrollar mucha tolerancia, a tener paciencia y ser amorosos, ajá, porque no es lo mismo regañarle y darle una instrucción así de manera severa que hacerle una sugerencia y platicar con él y darle el consejo, ajá. Es muy diferente, obviamente pareciera que la segunda no da tanto resultado como la primera de que soy tajante, soy rígido, pero no, a la larga es lo contrario, ajá. La segunda es la que suele dar digamos, mayores resultados, ¿no? Hay que entender que son niños que se distraen fácilmente, entonces, por ejemplo, en el contexto escolar, en el aula, pues el ideal sería que no tuvieran tantos distractores, ¿no? El ideal sería que sea una maestra, un maestro capacitados para poder llevar a cabo esto, ¿no? Hace ratito que mencionabas lo de si quién podría atenderle, si un psicólogo clínico o un psicólogo educativo, pues también me gustaría añadir esta parte que ambos, siempre y cuando tengan capacitación, ajá, en esta área, ¿sí? Porque así como que soy psicólogo y atiendo todo, soy todólogo, pues no, ajá, hay que tener en cuenta, ¿no? Esa parte. Entonces, un psicólogo, sea clínico, sea educativo, que se especialice en el TDA, es lo ideal, ajá, en este caso, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esa parte. No hay que, por ejemplo, si los vamos a mandar a hacer algo, no hay que darles toda una listota y una letanía, y porque cuando vamos a la mitad ya se les olvidó lo del principio, ajá. Cuando vamos al final ya se les olvidó lo del principio y lo del medio. Entonces, esa parte hay que tenerla clara, ¿no? Son instrucciones o situaciones que les damos así de manera corta, de manera breve y obviamente clara, ¿no? No podemos ser ahí como nosotros ahí en nuestra idea abstracta, pues debe de entender, ¿no? Debemos de ser bien claros y bien precisos, ¿no, colega? En esa situación. Entonces, hay que entender que un niño, como cualquier persona, no nada más así como algo exclusivo del TDA, debemos de tener estructura, debemos de tener organización. ¿Qué significa esto? Ajá. Que cuando una persona, independientemente de si tiene TDA, lo que sea o no lo tiene, pues hay que tratar de ser organizados, hay que aprender, ¿no? A incorporar hábitos de orden, hábitos de organización, porque la vida es más fácil así. Ajá. Si ahorita yo estoy atendiendo y necesito una pluma y no sé dónde la tengo y en lo que la busco, pues ya se me fue el tiempo y hasta se me olvidó. Ay, ¿de qué estábamos hablando, Omar? Por estar atento de dónde está mi pluma. En cambio, si la tengo aquí, la tomo y ya. Ajá, eso es nada más, ajá, organización. A ellos les cuesta más trabajo, obviamente, a las personas que tienen TDA, ajá, y con hiperactividad peor aún. Entonces, es algo en lo que hay que enfatizar, pero con paciencia, con calma, con entendimiento, ¿no? A la persona, ajá, no, es difícil, se entiende, ¿no? Pero pues a veces se llegan a desesperar, es que no entiende y cosas por el estilo, ¿no? Yo quisiera que esto, pero hay que saber que es un trabajo a mediano y tal vez a largo plazo, ajá, no hay que creer que con una vez que le digo, eso ningún ser humano, ajá, es como si quiero aprender a manejar, pues mira, ahí está el volante, vas metiendo velocidades, si es automático lo pones aquí en donde está la D y ya empieza a manejar. No, no es así, ajá, hay que tener paciencia y todo aprendizaje lleva este tiempo, lleva una repetición, lleva práctica, y para las personas con TDA, pues ese aprendizaje, ese tiempo, esa práctica, lleva un poquito más, ajá, eso es lo que hay que entender, ¿no?
la importancia también de enfatizar en las posturas, ¿no? Si veo al niño que está ahí, muévese, nada más hay que comentarle, o hay que hacer ese contacto físico, nada más lo tomo aquí el hombro, a ver, calma, no pasa nada, ¿ah? Y hacerle conciencia de que está ahí todo inquieto, moviendo las piernas, los brazos, lo que sea, ¿no? O está con el lápiz ahí, juegue y juegue, nada más vamos, calmado, y entonces, por ejemplo, eso en el aula, en la casa, pues con mayor razón, ¿no? Lo vemos, vamos y tranquilizamos, que vaya haciendo conciencia de eso y no se haga un comportamiento que ya a la larga se quede ahí la persona que sigue, mueves y mueves. Es que yo necesito moverme porque si no, no me puedo concentrar, ¿no? A veces dicen, cuando es lo contrario, ¿no? Ese movimiento es el que hace que menos me pueda yo concentrar, ¿no? Entonces hay que poner énfasis en eso, ¿no, colega? Hay que entender que cuando se va a planear o proyectos, todo esto, a lo mejor ya aquí los adolescentes o el adulto, que ya entran más en ese asunto, no deben de ser así como que muy largos, muy extensos, así muy grandes, porque suelen desmotivar y muchas veces esto al no lograrlo, pues desmoraliza a la persona. ¿Ah? Entonces hay que irnos así como que dividirlos, ¿no? En partes, ¿no? Por ejemplo, si tengo un proyectote, un objetivo así largo, hay que irlo dividiendo en partes para irlo logrando. Aquí tengo un logro, aquí tengo otro, y ya en conjunto voy logrando eso gigante, ¿no? Hay que ayudarles a la memoria, ¿no? Por ejemplo, juegos de mesa, juegos de palabras, el memorama, ¿no? Tan famoso, ajá, estos juegos del sudoku, de encontrar las diferencias, todo eso que ayuda a concentrarse, por ejemplo, a recortar, a colorear, a iluminar, todo eso, ajá, tiene que ver con esta parte. Hay veces que hay quien puede aprender con las rimas, con las canciones. ¿Te acuerdas que de chiquitos nos aprendíamos las tablas con una canción de las tablas, ¿no? O la canción de Cric, las letras y no sé qué. También hay que ser creativos, ¿no? Para saber cómo puede aprender esta persona, ajá. O incluso algo bien importante, colega, aprender claves, ajá, para hacerle entender al niño o a la niña que está haciendo algo que no tendría que hacer, pero sin evidenciarlo. Esto, por ejemplo, funciona mucho en la escuela, ajá. Cuando lo veo así, te veo, si te veo y hago así, decir, ajá, si hago esto y te estoy viendo, es que estás haciendo algo que no debes de hacer, concéntrate, ajá. Por ejemplo, en lugar de llamarle la atención, oye, ya deja de hacer eso, porque si no todos voltean a verlo, ¿no? ¿Y qué está haciendo? Ajá. Y eso hace que se sienta incluso a veces hasta acosado, ¿no? En ese sentido. Entonces, son muchas pautas, ¿no, colega? Obviamente permitirles, a lo mejor en la escuela o en la casa, que puedan trabajar de pie. Ajá. ¿Por qué no? No, tienes que estar sentado, así como que donde hay un reglamento que diga que sentado aprendes mejor o cosas por el estilo. Se entiende que si hay un niño de pie, pues llama la atención de los otros y también va a generar distracción. Entonces, hay que saber cómo manejarlo. Ajá. Son muchas cosas, ¿no, colega? Entonces, pues más que nada son esas situaciones, pero principalmente entenderlos, ajá, que no es una cuestión que no quieran, sino es una cuestión que les cuesta más trabajo. Tampoco es de que no pueden así tan tajantemente, no puede, ajá, no, sí pueden, pero les cuesta más trabajo. A lo mejor ahorita de momento no puede, pero si lo intenta una y otra vez, va a poder, ajá. Entonces, hay que permitirles darles más tiempo, ¿no? Un tiempo extra, porque sabemos que les cuesta un poquito más de trabajo, se distrae aquí, se distrae acá, entonces hay que darles un poquito más de tiempo, hay que motivarles un poquito más, ajá, pero hay que tener en cuenta que cómo hacerlo de manera sutil, porque si nada más estoy con Juanita, a ver, Juanita, tú puedes, y todos los demás pues van a tener esa necesidad también. A mí, ¿por qué no me habla así, no? A mí sí me dice, tú cállate y haz eso. No, pues no, ajá. Hay que ser sutiles, ¿no? Para que se lo note el niño con TDA, pero quizás no lo noten los demás, ajá. Entonces hay que tener así como esa parte y obviamente bien claro en casa, así como una metodología que poco a poquito va a ir ayudando, una agenda, una libretita donde apuntemos, cosas así, donde pueda ver lo que tiene que hacer. Todo eso es hasta que se vaya haciendo un hábito, ¿no, colega? Son situaciones que hay que irles reconociendo incluso, pero son, digamos, ahorita pautas que se me vienen de lo que se trabaja con estas personas, ¿no? Porque no necesariamente son niños, a veces adolescentes, a veces adultos, hacerles conciencia, ¿no? Sí, no, pues muy interesante, ¿no? Al final de cuentas me parece que hay que estar ahí para vivirlo, para saber, creo que también para atender estos casos. En muchas ocasiones esto que dijiste de especializarse, a veces consiste en que hayas tenido o tratado personas así, ya que, como lo hemos dicho en alguna ocasión, cuando iniciamos este camino de la terapia y demás, cuando algo te causa interés, pues te vas preparando, o sea, lees sobre el tema, a lo mejor puedes obtener de algunos libros algunas técnicas y demás, y ya conforme vas viendo más niños, pues lógicamente vas La desarrollando esta madurez, experiencia. esta habilidad, ¿no? Esta habilidad. Entonces, así como a mí, y me has mencionado varias veces, me gusta trabajar con parejas, es porque efectivamente me he enfocado mucho en leer sobre eso, ¿no? Entonces, no, esa parte donde decimos que no somos todólogos es porque pues es normal, o sea, somos seres humanos y no nos interesa por igual todas Ujú. las cosas. Hay algo
algo en lo que nos hemos enfocado, porque es lo que más hemos atendido o porque definitivamente es lo que más nos genera interés, ¿no? Pero bueno, respecto a esto, colega, hasta aquí yo tendría mi participación. Nada más por ahí a lo mejor haría una pregunta respecto, te lo digo a ti, ¿no? Pero se las dejo ahí a la gente, ¿no? Hay tres caricaturas en las que me parece que yo vi por ahí más a un personaje con TDA, ¿no? Y en este caso pudiera ser Tom y Jerry, ¿no? También pudiera ser Tommy Daly, que es Ah, el de los los Simpsons. mismos de Y Tommy Jerry versión Simpson. sí, Sí. sí. Y el Coyote y el Correcaminos. No sé si por ahí identifiques algún personaje con TDA. A ver, primero Tom y Jerry. Este, híjole, pues de repente los he visto a los dos muy concentrados, uno en escapar del gato y el otro en atrapar al ratón, ¿no? Tom y Daly, ¿no? Quizá ahí estén los personajes medio TDA, ¿no? Y con otro montón de trastornos, ¿no? Son tremendos esos dos, ¿no? Sí, Y en sí. el, ¿cuál otro? Correcaminos y el El Coyote. coyote, pues el coyote, ¿no? Sería el que en dado caso pudiera tener ahí, es muy, como que se aplica demasiado en querer atrapar al correcaminos, pero a la mera hora siempre una distracción es la que le echa a perder todo, ¿no? Y otra vez, pues el correcaminos, quién sabe cómo lo hace para siempre darse cuenta, ¿no? Pero a ver, colega, Sí. platícame de estas Y, caricaturas. no, principalmente de la que sí te puedo platicar de la de Billy y Mandy. Casualmente, pues esto lo vio más mi hijo, y lo vio más mi hijo, pero sí, literalmente era un personaje muy distraído, donde casualmente pues tenía una hermana como medio malévola, y en este caso estaba un personaje de la muerte, ¿no? Que también era ahí como que su conocido de ellos y que hasta les ayudaba en muchas ocasiones. Pero sí, en este caso no sé, la verdad no sé cuál sea, si Billy o Mandy, pero uno de esos personajes tiene mucha esa parte de distracción, está totalmente disperso, ¿no? Pero pues ahí podríamos ver muchos personajes. Las caricaturas muchas veces hacen eso, ¿no? O sea, caricaturizan ciertos trastornos. A mí en lo personal sí me parece como que en ocasiones sí el Tom podría ser el TDA, también podría ser el Coyote, ¿no? Porque al final de cuentas hay ocasiones donde el correcaminos va pasando y nunca lo agarra a pesar de que está ahí. El correcaminos podría ser también un ser superdotado, ¿no? O sea, un cuate que ya tiene toda la experiencia del mundo, igual que podría ser el ratón, ¿no? Jerry, que de repente como que abusan del otro porque pues pareciera que lo ven como que tan distraído, ¿no? Lo ven como tonto y entonces como que se aprovechan de eso, ¿no? Entonces nada más como que hacer referencia a eso, ¿no? Pues hasta aquí, colega, no sé si nada más recordarles a lo mejor mis redes sociales, que estoy como Psicomar Susano, en YouTube, en TikTok, por ahí en Facebook, y pues recordarles que estamos transmitiendo y retransmitiendo pues por ahí los programas respecto a esta repetición que tenemos. Normalmente el programa está en vivo en Instagram, como Psicomar Susano. A veces lo hacemos a la 1, a veces a las 2, a veces a las 3, los sábados, Sí, ¿no? Pero generalmente pues sí, sí es en sábado. Entonces nada más sería esa parte, colega, que vean, que le den like, que compartan. Si les parece de interés, pues compartan porque es información muy importante. ¿Tus redes claro sociales, colega? que sí, estoy como Psicología del Alma en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok. Ahí estamos como Psicología del Alma. Ahí subimos contenidos de los podcasts y algún otro contenido extra. Ya directamente a mi WhatsApp 55 14 93 95 80. Israel Galicia, psicólogo y tanatólogo clínico a sus órdenes. Y pues un gusto, colega, una vez más platicar aquí contigo ahora de lo que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Entonces nada más hay que recordarle a las personas que normalmente les cuesta trabajo poner atención, ¿ah? Que se distraen fácilmente, les resulta muy difícil centrarse en algo, o si tienen esa constante necesidad de estarse moviendo en situaciones que no lo ameritan o que no debieran de hacerlo, o hacen conciencia de que suelen interrumpir constantemente cuando no debería de ser, cuando deberían de tener un poquito más de paciencia, suelen interrumpir a los demás o tener actos impulsivos. Esto va principalmente al adulto colega, al joven, pues posiblemente lo tengan y lo han tenido desde la infancia, ¿no? Entonces, pues hasta aquí mi participación. Colega, un gusto y pues un saludo a todos que nos hacen favor de vernos. Les pedimos su apoyo, ¿no? Con su like, con compartirnos, obviamente con ver el contenido. Si nos escriben, nos mandan alguna sugerencia de algún tema que les gustaría que tratáramos y pues los colegas que nos ven, con todo gusto aquí compartiendo experiencias, ¿no, colega? Sí, ya pusimos la sección, ¿eh? Como dijimos, consejos para Ah, colegas, ok. ¿no? Consejos para psicólogos, colegas. Un Pues gusto. bueno, colegas, esto fue el podcast Perspectivas Psicológicas y pues que sigas teniendo un bonito fin de semana y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Hasta luego. Buen día.